para que así lo podáis ver después también, si no, para Rodrigo también. Vale, pues nos quedamos entonces en el 106. Venga, pues vamos a darnos un poco caña con esto. Lo voy a dejar así en pequeño porque si no, a veces me va. A ver, vamos en el 106. Aquí la pregunta, de todas formas ya digo que no sé si ya a partir del mejor del próximo martes, ahora que ya estamos otra vez aquí, empiezo a traer el test de esos, porque yo creo que vienen bien. Esto voy más rápido, ¿por qué? Porque nos va a venir bien con los test, mejor, porque además esta parte como siempre es más rollo también, y además algo de economía de Hacienda, que no había casi test, pero es que es economía de Hacienda poco pueden poner. Esto lo vamos a ver rápido, porque es muy difícil poner ahí preguntas, y es tontería que pongan preguntas, y si las ponen es que van a ser un poco de regalo porque las sacas. ¿Qué economía haciendo? Como antes no la ponían, lo empezaron a poner hace 2 años. O sea, es que no entraba antes. Pero bueno, y no están poniendo porque es muy, muy sencillo, muy sencillo. Pero así empezamos ya a hacer, por ejemplo, test y lo vamos viendo, aunque sé que estáis haciendo test, ¿no? Me imagino en la plataforma o lo que sea, pero y yo le he dado para que las vaya subiendo, pero bueno, pero a lo mejor no están todas, y si hay algunas, por lo menos las comentamos, ¿no? Y si vemos alguna errata, pues la vemos también. Si veis alguna errata en la plataforma, decídmelo. Me la mandáis y lo miramos como hicimos la vez pasada, porque la miro y incluso yo después le pedí, porque no tener todas las contraseñas, digo, oye, dame otra vez la contraseña. Me metí, la reformaba yo directamente para que se entendiera mejor, para cambiarla. O sea, estuve cambiando varias. Entonces, siempre es bueno, no hay problemas. Si veis alguna que, uy, esto no está muy claro, es bueno que lo veáis y después vayáis al texto, porque así aprendéis. Eso se os queda más, ¿no? Dice, uy, esto no me cuadra muy bien, eso me estoy poniendo, esto está mal. Pues me lo decís y ya está, sin problema. Bueno, lo veíamos, ¿te acuerdas que algunas tenía yo? Tenía las respuestas que me habían pasado y había ratas. Lo estudiábamos aquí y digo, no, esto está mal. Ahí corrigíamos algunas de los test que tenía pillados yo de por ahí. Bueno, venga, pues entonces los tribunales, ¿qué controlan? Los tribunales están refiriendo a los jueces, ¿no? En este caso. La potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que los tribunales lo que están haciendo es controlar lo que hace la administración. Acordaros que la potestad reglamentaria la tiene el gobierno también, que es administración. Entonces, los jueces controlan la administración ¿cómo? Pues cuando nosotros recurrimos al final, por ejemplo, al Tribunal Contencioso Administrativo, etcétera, que veremos algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que controlan los tribunales? Un modo de control, potestad reglamentaria y legalidad de la actuación administrativa. O sea, que las administraciones no se columpien, vamos, que actúen de acuerdo a la legalidad y acordaros al principio de legalidad también que decíamos, ¿no? O sea, que no pueden actuar arbitrariamente. Son cuestiones que habíamos estado dando, ¿no? Entonces, todos tendrán derecho, o sea, los particulares, mejor dicho, ¿a qué? A ser indemnizados por toda la lesión. Y ahí veis por toda lesión, pero cuidado, dice toda lesión, pero después viene un salvo, lo que decíamos siempre. O sea, que al final eso de toda lesión, cuidado que casi siempre hay alguna salvedad. Y muchas veces lo que tenemos que aprender más, las salvedades o la excepción. Fuerza mayor, algo que no se podía prever, y consecuencia de ese funcionamiento del servicio público, del que está haciendo la administración. Acordaos que estamos en las relaciones gobierno-administración y quién controla esas actuaciones, ¿no? Entonces, tú, como administrado, puedes impedir, o sea, lo normal es que abra un expediente y te indemnicen, pero si no, tú puedes pedir una indemnización si existe, digamos, una mala praxis en alguna actuación que ha hecho la administración, salvo que no la ha podido prever con la ciencia, de acuerdo a la ciencia que tenemos, etcétera, que es lo que quiere decir fuerza mayor, y que sea consecuencia directa, que demuestres. Después hay otra, en la normativa en administrativo te pone que haya un nexo causal y después también te pone el administrativo que sea cuantificable económicamente, evaluable económicamente. Pero bueno, eso es, digamos, como podemos decir, el desarrollo de esto. Por eso el 39/2015 y la 40/2015 es un desarrollo de este título del gobierno y la administración en general. Por eso muchas cosas os van a sonar. ¿Por qué? Por lo que estamos comentando. Muchas cosas que veis en civil, que las hemos visto en Constitución, porque la Constitución es un poco la base. Porque de ahí viene después, se desgrana lo demás, las demás normas, que vienen a desarrollar esto. Entonces, podemos
de penal hemos visto cosas que veremos después en penal, de procesal, con los artículos 17, 25, etcétera. Por lo tanto, después lo vamos a ver desgranado, ¿no? Digamos. Bueno, o sea, es lo que quiere decir un poco ese nexo causal, ¿no? Bueno, aquí ya el gobierno corresponde, ya nos vamos estamos en 106. Ahora, en el 107, 108, sobre todo, no, lo que os interesa ahí de leer, más que nada, es cómo responde el gobierno, que va a ser solidariamente. Solidariamente es que es todos por igual. O sea, no es subsidiariamente, primero uno, después otro, sino todos por igual. De la gestión política, ¿no? ¿Y ante quién? No ante las Cortes Generales, sino ante el Congreso, ¿vale? Es lo más importante. Y después aparece ya dentro de estas funciones que hay de control en el 17 y 18, os viene a hablar ahí, leerlo un poco, la investidura del presidente. En el 17 y 18. Aunque hay otras funciones del control. Que hay investidura del presidente, información parlamentaria, preguntas y observaciones. Ahora las vamos a ir viendo. Perdón, 107 y 108. Porque yo ya tengo, directamente me paso al 109, el 107 y 108 con lo que os he comentado, hay 4 cositas de esas que hay ahí, no hace falta mucho más. O sea, y sobre todo, quién ante el Congreso, etcétera, lo que habíamos comentado antes, ¿no? Venga, y nos vamos al 109, al 110. Está aquí, ¿quiénes son los que pueden recabar, ¿no?, esa información al gobierno, a los departamentos? Pues tanto las cámaras, que son el Congreso y el Diputado, y sus comisiones. Acordaos que el Congreso y el Senado, cada uno tiene sus propias comisiones de investigación, etcétera. Entonces, las propias cámaras y sus comisiones pueden recabar, o sea, pueden pedir información al gobierno o a los departamentos. ¿Qué es lo que está haciendo, por ejemplo? El ejemplo que tenemos claro ahora mismo es que quieren pedir, otra cosa es que al final lo consigan o no, cuando decimos que quieren que un ministro o que un miembro del gobierno o con lo que sea vaya al Congreso o al Senado, en este caso ha sido al Congreso, a explique por qué ha dicho esas declaraciones de que las macrogranjas estas, lo que sea, de Garzón. Ahora, las cámaras, en este caso el Congreso, que además ha votado el mismo PSOE, votó a favor, el PP y Vox, han votado a favor de que vayan. Lo que pasa es que ahora tienen que aprobarlo. O sea, los que han votado a favor de que tiene que ir el ministro Garzón a otra cosa es que después, pues vaya o no vaya, o rollos como para siempre, ¿no? Pues eso es lo que quiere decir. ¿Para qué? Pues para controlar. Eso es una forma de control también. De control, pero que es un control político, que no va a ir a ninguna parte. No va, el único que puede pasar es como está, lo que se llama en el ámbito político, que no viene aquí, es que le repruebe. Reprobación es como un toque de atención, pero eso no sirve de nada. El ministro de Interior lleva ya no 3, 4 reprobaciones y otros. Antes hace años, una reprobación casi, vamos, dimitían. Dimitían porque eso era como, no sé, como algo malísimo, ¿no? Algo pues, como cuando haces algo mal, ¿no? Y te sientes fatal y casi dimitían, ¿no? Casi, si no a la primera, vamos, a la segunda, pero, y si no, casi hasta el presidente le destituía. Hoy en día tiene reprobaciones las que quieras, que les da lo mismo, por un oído le entra que por otro, como en verdad no vincula. O sea, ahí la única vinculación es casi el valor, como los valores moral que tú tengas, de decir, joder, es que en razón lo he hecho mal o lo que sea, no, tengo que dimitir porque por responsabilidad política, como hacían antiguamente, ¿no? Ahora no, ahora que me echen. Ahora no se va nadie. Ahora hay reprobaciones por todos lados y es eso, quedamos. Vale, pues, ¿veis? Departamento cualquiera de las estados, incluso las comunidades autónomas, pueden llamar a alguien. Y después el 110, las cámaras y sus comisiones, otra vez, pueden reclamar esa presencia de los miembros, no solo la información que debíamos en el 109, a que informen, ¿no? Presencia que vayan allí a decirlo, que es lo que quieren ahora que vaya Garzón. O sea, al principio han pedido información de qué es lo que ha dicho Garzón, porque lo ha dicho, ha pasado totalmente, ha dicho que está bien dicho, que no sé qué, y ahora lo que están buscando es que vayan, lo que viene el 110, que vaya allí a explicarlo y a que le pregunten, a que le machaquen un poco, ¿no? Bueno, que el miembro del gobierno tiene acceso a las sesiones, leerlo, porque no tiene más cosas, ¿no? Hacerse oír en ellas, leerlo, porque ahí no ha habido preguntas ni nada tampoco, ¿no? En el 111, el gobierno y cada uno de esos miembros
están sometidos ¿a qué? Y aquí empieza el rollo este que comentábamos de interpelaciones y preguntas. Interpelaciones y preguntas al final es parecido. Es muy importante, y aquí lo viene después más adelante en la Constitución, es muy diferente interpelación que pregunta. Aunque sea parecido, pero es muy diferente ahora lo digo, pero es muy diferente lo que puede devenir de una interpelación o de una pregunta. Una pregunta es fácil, ¿no? Eso lo conocemos todo. Te pregunto directamente, ¿por qué has hecho esto? Esa es una pregunta, o varias preguntas. Y eso nunca puede dar lugar al acabar la pregunta y a la respuesta, no puede dar lugar nunca a una moción de censura. ¿Cuál sí puede dar lugar a una moción de censura? Una interpelación. ¿Qué es una interpelación? Pues es simplemente echarte una bronca casi, o echarte un discurso, un rollo político. Una pregunta no puede dar lugar a una moción de censura. Una interpelación sí. Al acabar la interpelación, y esa interpelación es simplemente que yo estoy como cuando has hecho algo mal y tu padre te está echando la bronca, pues es eso casi. O te están echando allí un discurso, puede acabar con pregunta o no. ¿Por qué al final ha hecho usted esto o no? Simplemente dejarlo así, sin llegar a preguntar ni nada. Le ha echado toda la bronca, digamos, todo el rollo político. Y al terminar, por lo tanto, de acuerdo a esto que ha estado diciendo, le propongo en este momento una moción de censura. Eso sí puede hacerlo. En una pregunta no. ¿Entendéis? Pues el hecho de que le propone la moción. Exactamente. Que es lo que ha pasado cuando lo de Pedro Sánchez, que fue la que funcionó. Después tuvo, antes había estado unido Pablo, digo, melenas, joder, que se cortan las melenas ahora. Pablo, sí, pero ¿cómo era? Pablo, no sé. Iglesias, no sabía eso. Que para no confundirme con el otro, con Pablo Casado. Pablo Iglesias lo intentó primero, toda la movida esta de interpelación, todo el rollo, no sé qué, lo de Rajoy lo están haciendo fatal porque no sé no cuánto, así que le propongo moción de censura. No lo consiguió y al poco después la propuso Sánchez y la consiguió. Después Vox ha intentado una también y de la misma forma, ¿no? Para después la votan y no la consiguió, que es lo que veremos ahora. Sí, pero la Rajoy es porque votaron ya, hablaron Ciudadanos, hablaron Pablo Iglesias también, aunque antes no lo había conseguido él, pero sí que habían hablado y votó incluso también los de Bildu y los de Cataluña. Entonces, por eso. Si ellos en verdad solo tenían 80 diputados, nunca se había conseguido una moción de censura con 80 diputados. Bueno, no se había conseguido nunca ni una moción de censura, la primera que había, pero nunca se le ocurriría a nadie con 80 diputados plantear una moción de censura. Lo que pasa es que, claro, como empezó a hacer negociaciones con todos, pues... La moción de censura aprobada por la mayoría. Ahora lo vemos. Sí, viene ahora, sí, es mayoría absoluta, es que pues es complicado, una moción de censura no es fácil de conseguir, pero vamos, ahora lo vemos un poco más adelante. Pero lo importante ahora es que os quedéis con eso, ¿vale? Con interpelación, da lugar a moción de censura, unas preguntas, una mera pregunta, cosas así, no viene. Y después tenemos otra forma, pero ahora lo vamos viendo, ¿vale? ¿Ves? Esto sí que es más fácil. Moción de censura, aunque ya lo ha estado diciendo Gonzalo, mayoría absoluta, donde necesitamos una mayoría simple. Moción de censura es la mayoría absoluta, que así ya, aunque lo vamos a ver después, donde necesitamos una mayoría simple, en la cuestión de confianza. Y ahí tenemos dos figuras que tenéis que saber diferenciar bien. Moción de censura por un lado, cuestión de confianza por otro. Habíamos comentado algo, así por encima que adelantamos. La moción de censura es que alguien le plantea y le dice, lárgate, y al decir lárgate, me quedo yo. Plantea quién me va a quedar. Y acto seguido, una vez que consigue esa mayoría absoluta, en este caso, el que se propone, que era Pedro Sánchez, se queda de presidente directamente. No hay elecciones ni nada, ¿vale? En cambio, bueno, en la cuestión de confianza, el que la plantea no es la oposición o cualquiera de la oposición, la plantea el mismo presidente. Por eso dice cuestión de confianza, porque les plantea a ver si siguen confiando en el programa que presentó en su investidura. Él mismo. A ver si esa investidura que consiguió cuando presentó su programa al principio de las elecciones, si siguen todavía confiando en él. En este caso, solo con una mayoría simple, continúa como presidente. ¿Entendéis? O sea, continúa como presidente. Por lo tanto, solamente con esa mayoría simple.
moción de confianza es una mayoría, la moción de censura mayoría. Exactamente. Es más complicado, claro. Pero aún así, lógicamente, ningún presidente ha planteado una cuestión de confianza. Por si acaso. Claro, por eso te digo. O sea que al final no hay. Lo que pasa es que aquí la diferencia es que en la cuestión de confianza se queda el segundo de a bordo. O sea, todavía no hay. ¿Por qué? Porque nosotros hemos elegido a un primero, a un segundo, a un tal. Entonces, el vicepresidente, pues normalmente se va a quedar de presidente. Si aguanta o no aguanta, o a lo mejor dimite ya también y dicen, no, pues elecciones anticipadas. Pero a lo mejor no ha habido, no lo sabemos. Moción de censura, como sí que ha habido una ya, y que se ha ganado, pues ya sabemos todo cómo ha ido, ¿no? Pero por aquí que Sí. la interpretación nos da lugar a una moción que se puede confundir con la moción de censura. Es una moción a secas. Sí, a la moción, pero que esa moción es la que viene después de la moción de censura. La moción es la que. Es que la propia interpelación es una moción, en cierta medida. Lo que pasa es que es la que, gracias a ese inicio, puedes tú pedir después ya la moción de censura. Vale. O sea, es juego de palabras, ¿eh? Con que no te olvides, con que te quedes, que una interpelación puede dar lugar al final me da lo mismo que primero llames moción y que después viene la verdadera moción de censura, que además va todo junto, pero bueno, porque lo que está haciendo es una moción. Entonces, ¿qué pasa? Con esa moción presenta después la moción de censura. Es un juego de palabras. Pero que al final esto es todo casi en el mismo acto, Así lo hacen, lo han hecho. Lo habían hecho, lo habían intentado alguna vez. Y lo más importante, que una interpelación sí que puede acabar en una moción de censura, que eso es lo que interesa saber al final. Una cuestión de confianza, o una pregunta, mejor dicho, una cuestión de confianza es otra cosa, no puede. Una pregunta no, una interpelación sí. Y una cuestión de confianza no es una moción de censura. Una pregunta es una pregunta normal. Es normal y corriente. Por lo tanto, otra cosa es importante. La moción de censura la plantea otro, que normalmente es la oposición, o que está ejerciendo de oposición, o que no es el presidente ni el gobierno, que está enfrente, por decirlo de alguna forma, y la cuestión de confianza la plantea el presidente del gobierno, ¿vale? Es importante también que lo tengáis claro, que aquí la han preguntado alguna vez. Las interpelaciones y las preguntas las hacen los senadores y diputados. Sí. Normalmente, como en este caso, exactamente, puede ser senadores y diputados. Lógicamente que en las interpelaciones, que ahí es donde viene lo de moción, por ahí viene, es donde se puede hacer, lógicamente, para moción de censura, es en los diputados, en el Congreso de los Diputados. Un senador no puede hacer una moción de censura, porque no tiene esa competencia el Senado. ¿Entendéis? Por eso, una interpelación en un Senado que hacen esos temas puede dar lugar a una moción, pero una moción que se la trasladarán a los diputados para que hagan una moción de censura posteriormente, porque ellos no tienen la competencia del Senado. Es otra de las diferencias de la importancia, lógicamente, del Congreso sobre el Senado y no las Cortes Generales en general. Vale, pues seguimos. Bueno, veis, el Congreso en el 114.1, si el Congreso niega su confianza al Gobierno, presenta su dimisión al Rey, el presidente, y procede a continuación a la designación del presidente del Gobierno según lo dispuesto del 99. ¿Qué sucede? Que va a quedar el vicepresidente y empezaremos después con elecciones. Eso es lo que creemos. 114.1. Ah, sí, el 113 es que no. Bueno, lo tengo un poco más adelante, espérate. Es que es por continuar con el mismo, ¿vale? Es que el 114.1 continúa un poco como el 112, ¿veis? Que ahora vemos el 113. Es por eso que lo veáis. ¿Ves cómo continúa? O sea que en verdad, hasta que se pueda, digamos, ¿veis? Designación del presidente del gobierno según el artículo 99. Entonces tendríamos que ir a una nueva investidura. Creemos, porque como no ha habido, que la investidura sería del vicepresidente. La investidura es cuando le hacen presidente nuevo, porque tienen que nombrarle, tiene que haber un nombramiento, porque el vicepresidente no puede decir, ala, ya soy presidente. No, tiene que nombrarle a alguien. En este caso, nombrar al rey, claro. Va el partido anterior. El vicepresidente primero podría presentarse, o a lo mejor el segundo, el que diga el partido. Lo que pasa es que tendrían que nombrarle. Nunca lo hemos tenido, pero ¿creéis que le van a nombrar a lo mejor si no le han, ni con mayoría simple,
le han dado la confianza, mucho tendría que cambiar el programa político, mucho tendría que cambiar. O a lo mejor es que se querían cargar al presidente sí o sí, a la persona. No sé si me entendéis. O sea, al final no creo que le nombren. O sea, es que no ha habido ninguna, no lo sabemos. Lo normal es que tengan que pedir nombrar elecciones. Incluso el mismo vicepresidente diga, mira, o lo otro, no, yo no me quiero mojar. A las elecciones anticipadas y ya está. Sí, pero vicepresidente fue cuando se puso de gobierno la moción de censura Pedro Sánchez. Bueno, no sé si fue, no, fue después. Fue en el gobierno de coalición. Exactamente, es un pacto que le llaman de coalición, pues eso es también otra cosa nueva que sí que existía en otros países europeos, que es un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición quiere decir que están dos partidos políticos que al juntarse pues hacen un gobierno. Pues claro, se reparten los ministerios como han hecho y todo el tema. Sí, por ejemplo, cuando Vox presentó la moción de censura, que es la que podría, sí, si le eligen después. Yo dije, aunque no estaba estaba de primero él o estaba de primero, pero tampoco tiene por qué. Es lo que digan en coalición. A lo mejor dice, no, tú no vas a ser, va a ir esta Calvo, o no sé quién. Eso, aunque esté primero o segundo, es lo que digan ellos en coalición. Claro que reunidos en Consejo de Ministros, elijan y digan a quién queremos que sustituya. Podría haber sido Pablo Iglesias, como a lo mejor la otra. Y no sé si, de todas formas, no sé si estaba el de primero o de segundo, estaba de primero a lo mejor, ¿no? Lo que sí, si se pone malo, cuando estábamos con el COVID y con todo esto, y no eso, el que le sustituye sí es el primero. O sea, sería como el presidente del gobierno hubiera sido Pablo Iglesias. Ahí sí que no hay. Exactamente. Pero después para presentarse lo que decidan. Lo normal que sea el primero, pero pueden decir, no, queremos que sea. Al final hay puñales. Uno. Presentas. O sea, Pedro Sánchez se presentaba él como candidato, como sustituto, digamos. Y cuando lo hizo Pablo Iglesias era Pablo Iglesias. Y cuando lo ha hecho ahora Vox era el de Vox. O sea, siempre presentan uno. Sí, pone igual. Un candidato. Es que esa misma mayoría le sirve de investir de confianza. Lo que pasa es que después le nombra al rey, porque ese acto hace falta. ¿Y quién lo refrenda? El presidente del Congreso, el que esté en ese momento. Porque es su obligación. Porque después nada más que ella le nombre, pues va a cambiar todo el Congreso y va a cambiar todo. Bueno, seguimos. El 113 que estabas comentando, ¿ves? Esto es lo que habíamos dicho, la mayoría absoluta, a diferencia de la mayoría simple. Acordaros que mayoría absoluta del Congreso de los Diputados con la moción de censura. Mayoría simple era para la cuestión de confianza, ¿vale? Eso también importante. Que toda la diferencia está entre moción de censura y cuestión de confianza nos ha gustado y les ha gustado poner mucho porque da lugar a confusión y como no lo manejes muy bien los términos, te confundes rápido. Y también, fíjate que son mayorías distintas, los procedimientos son distintos, como veis. Entonces sí que es importante que lo vayáis viendo, ¿vale? Otra pregunta que cae muy a menudo. ¿Cuánto tiene esa moción de censura? Hace falta que lo proponga un determinado número de diputados. Eso es importante. Una décima parte. Tiene que haberlo al menos. Si te dicen que lo han propuesto pues, no sé, décima parte, pues, no, es que no suele jugar ahí. Te iba a decir algo menos, que sería una séptima parte, por ejemplo, una octava o no sé qué, o algo. Te ponen directamente una décima parte. Te lo ponen tal cual, ¿eh? O sea, bueno, seguro que habéis hecho preguntas ya también. Entonces, quiere decir al menos que puede ser, si hay más diputados que lo proponen, pues mejor, pero no, pues lo pone al menos. Y habrá de incluir el candidato a la presidencia, como decíais, y no podrá ser votada, esto es importante otra vez, ¿veis? Es que en este artículo fijaros cuántas cosas.
hasta que transcurran 5 días de su presentación. Importantísimo. O sea, en esos primeros 5 días no se puede votar. Por eso, esa interpelación lo que va a dar lugar es a una moción que a su vez da lugar, si tiene más de décima parte, a una moción de censura que a los 5 días se votará. Un poco es un juego, ¿no? Pero vamos. Y transcurren 5 días, importante, ¿no? Otra pregunta. Fijaros, este artículo 113, ¿cuántas preguntas? En el punto 1 del Congreso Diputados. la responsabilidad política del gobierno. Por mayoría Absoluta de la moción de censura. ¿Quién es la responsabilidad política? La bronca que le echa, de que lo estás haciendo mal, que has hecho esto, que no has mirado esto, que no sé qué. En la interpelación. En esa interpelación es donde le está echando la bronca. Yo es que prefiero utilizar en términos más coloquiales porque es más fácil. Lo del Congreso, la responsabilidad quiere una interpretación. Hay muchas veces que esas interpelaciones las tenemos todos los días, ¿eh? Si lo veis muchas veces están ahí insultándose y de todo. Eso es una interpelación. Eso son interpelaciones todo. Lo que pasa es que no acaban en ninguna moción. Después se fructifica la moción de censura. Pero sí que podría acabar. Lo que pasa es que normalmente pues van ya... ¿cuándo hacen una moción de censura? Cuando ya han estado hablando entre otros grupos para que les apoyen, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces ahí ya van, se nota, se enmasca en el ambiente, incluso se empieza a filtrar cosas ya también por ahí, ¿sabes? Otra pregunta. Lo de los 5 días, importante. No puede ser votada hasta que transcurran 5 días. Pero es que hay otro plazo, pues es importante que dejan 5 días, que es en los 2 primeros, incluso puede otro distinto presentar también una moción de censura. Otro grupo aprovecha y también lo presenta. Exactamente. ¿En cuánto tiempo? En los 2 primeros. Al tercero ya no. En los 2 primeros días, lógicamente, esa moción alternativa propondrá a otro. Cada uno propone al suyo. ¿Entendéis? Esto no se ha dado. En los 2 primeros días haya alguien que se haya aprovechado y que normalmente ya ha habido negociaciones antes, ¿no? Pues fijaros cuántas preguntas tenemos ahí, que si décima parte, 5 días, que hay acción de censura, del Congreso, no de las Cortes. Fijaros en un artículo la cantidad de cosas que se pueden sacar. Después, si la moción de censura no fuera aprobada por el Congreso, signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. ¿Qué quiere decir? Que si no logran esa moción de censura, por ejemplo, Vox, que fue la última, ¿no pueden presentar dentro del mismo año? No. No es lo mismo el mismo año que mismo periodo de sesiones. ¿Qué periodo de sesiones había? ¿Os acordáis? Sí. Como el curso académico. No. Curso académico. ¿El primero cuál era? De septiembre a diciembre. A diciembre. En enero no había. Una sesión es esa, la primera. ¿Vale? Si tú has presentado en septiembre a noviembre, no puedes presentar otra de septiembre a noviembre. Si la has presentado en septiembre, no puedes presentarla por lo menos hasta febrero otra, que esa ya es otra sesión distinta, ¿entendéis? Entonces, pues tenemos la otra, que es la segunda, que es la de febrero a junio. Y tenemos enero, julio y agosto, acordaros que no eran lectivos, que era lo que os decía también que tenéis que aprenderos porque cae también. Eso es lo que quiere decir. Sí, creo que sí, ¿no? Es que ya me hago un lío. Creo que lo hemos dado, ¿eh? Yo creo que sí, porque viene antes, no sé si en el anterior título o algo. Sí, yo me suena que sí, vamos. Pero bastante. Es que ya no sé cuándo lo dimos. Es que no sé qué artículo sería. Es cuando habla de las Cortes Generales, tiene que ser. El de las Cortes Generales, ¿cuál el título era? El 3, me suena, sí. Estamos en el 5 ya, sí. Tiene que estar ahí, ¿por qué? Porque es cuando el tema de las reuniones ordinarias de las cámaras y todo ese tema, ¿vale? Entonces ahí, eso, memorizarlo también. Y si yo me acuerdo que os dije eso del curso académico, ¿os acordáis también? Que os dije, no lo penséis como año lectivo, o sea, que empieza en enero. No, lo pensamos como un curso de una escuela, de un colegio o así. Y así no os vais a olvidar. Bueno, después venía el 114.2, que el 114.1 lo había puesto con el otro, el Congreso adopta una...
Censura, sí. En el artículo 73. ¿Ves? Sí, sí. Bueno, Sí, porque hombre, poco a poco ya son los ordinarios, ¿ves? Primero y segundo. Y es importante saber cuál es el primero y cuál es el segundo. Porque al segundo muchas veces le ponemos que es el primero, por el tema que os estamos comentando. Por eso. Bueno, el gobierno presentará la sumisión al rey, vale, eso es normal. El 115, después ya vamos. El presidente del gobierno, bueno, el 114.1 y 2 tiene que ver con la moción de censura. El rey le nombrará presidente del gobierno, lo que hemos dicho al presidente a Sánchez, que le nombraron, ¿vale? Desinvestido de la confianza de la Cámara. Bueno, hay un poco lo que hemos estado comentando, 114. El 115 ya nos vamos al presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, bajo su exclusiva responsabilidad, es el que disuelve el Congreso, el Senado, tanto las Cortes Generales, y que esa disolución la decreta el rey. O sea, lo que pasa es que es ¿quién propone? El que lo disuelve es el rey, pero ¿quién lo propone? Que al final es que lo hace. El presidente del gobierno. Pero cuidado, previa deliberación del Consejo de Ministros. Sí, pedir la autorización, exactamente. Pero normalmente, pues bueno, lo van a decir, ¿no? Y bueno, y al disolver entonces el rey esa propuesta, que ya lo han dicho, es cuando ya fija fecha de elecciones. Esa propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Rajoy, cuando estaba ya en trámite esa moción de censura, no podía proponer disolver las cámaras. Ese es el problema que hubo a nivel local con Ayuso, que decían que no, que es que ya habían como fue en el mismo día, lo que miraban era la hora. Entonces, ellos decían, los de Ciudadanos y Más Madrid y no sé qué, que habían ellos presentado antes, en tiempo, la moción de censura. Por lo tanto, ella no podía disolver como hizo la Asamblea Legislativa, en este caso, porque no es... Pero es igual, me da lo para que sirva, ¿no? Y tuvo que ir al Tribunal Superior de Justicia y al Contencioso Administrativo. Y tuvieron que ir al registro, ver, y había sido muy lista, en este caso Ayuso, porque lo había hecho justo antes, unos minutos antes. Entonces ganó ella. Fíjate si ganó, si llega a haber sido ellos antes, tenían ya pactado que iban a hacer la moción de censura y iban a estar gobernando entonces Ciudadanos y Más Madrid durante estos 2 años hasta que haya elecciones. Y de la otra forma, al disolverlo y poner elecciones anticipadas, también se la jugaba, porque a lo mejor podía no ganar, pero por lo menos el no ya lo tenía, el perdido. O sea, pero es que no solo que se la jugaba a lo mejor no ganar mucho, sino que encima ganó mayoría absoluta, o sea que le salió, vamos, bordado, ¿no? Y por eso ahora, bueno, hay unas trifulcas ahí, yo creo, o por lo menos dicen, a nivel interno del PP, porque casi prefieren la gente casi más a Ayuso para presidenta del gobierno que Casado. O sea que sí, hay mucho tema, ¿eh? Y Ayuso, sí, está viendo, está la cosa ahora muy caliente a nivel interno del PP, porque después está también Almeida por otro lado, el alcalde también, dando un poco por saco. Es que a Ayuso encima le han dado premios a nivel internacional por el tema de la pandemia, como la ha gestionado en Times. Fue también en la lista de las más influyentes, una lista que hay a nivel internacional, que Pedro Sánchez no aparece en esa lista ni nadie, y desde España de los políticos aparece ella. O sea que está todo, claro, está la cosa que está la cosa muy caliente, sí, sí. Pues eso es lo que nos sirve, por ejemplo, de ejemplo eso, porque si hubiera sido unos minutos, pues entonces ya no valía. O sea, la disolución que hizo no valía. Así de esta forma sí valió. Bueno, vale, pues seguimos el tema. También y después no procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya ha habido una disolución y después te vuelven a elegir, por ejemplo, Ayuso otra vez, o en este caso, bueno, estamos hablando a nivel también nacional, pero
Tienes que esperar por lo menos un año si quieres volver a disolver. Eso sí que, es que después te presentan otra moción. ¿Cuánto tiempo puede pasar de una moción a otra? Mínimo un año. Tiene que transcurrir un año. Bueno, moción, si es del mismo, de la misma, incluso menos de un año puede ser, pero en distintas sesiones. Cuando estamos hablando del Congreso, acuérdate, la han presentado en septiembre, puede presentar otra en febrero. Exactamente, también. También. Pero es que es distinto ahora porque ya tiene una mayoría que no pueden con ella. Claro, no pueden con ella, es imposible. Es que no tiene nada que ver. Si hubiera salido igual, ahí le habrían podido meter otra moción de censura. Sí, ahí ya, imagínate que salen lo mismo que como estaban ahora. Como ella ya había roto con Ciudadanos, porque Ciudadanos estaba rompiendo con lo que pasó en Murcia, no sé qué y tal, por lo que lo presentó rápido, ¿no? Estuvo muy ágil. Y entonces, si salieran lo mismo, pues nosotros íbamos a presentar una moción de censura. Nos ha fastidiado porque dicen, esta es la nuestra ya. Pero ya ha hecho lo que había podido. Ya se la tenía que jugar igual. O sea, el no ya lo tenía. Y encima le salió bien. O sea, encima le ayudó Pablo Iglesias diciendo que se presentaba. Pues entonces, anda que no, mucha gente ya solo por no verle, pues a lo mejor si no lo tenía claro, lo tuvo más claro. O sea que yo creo que ahí lo hicieron muy mal también. Y después también hay cosas que mira que, por ejemplo, los socialistas saben hacer muy bien, que están ahora en el gobierno y cuando están en el gobierno, muy bien temas de campaña, de marketing, lo miran muchísimo, lo miran al dedillo. Y en cambio eso yo creo que ahí fallaron, porque estuvieron como dirigiendo la campaña al que presentaba que ahora es defensor del pueblo, que han nombrado defensor del pueblo para el candidato del PSOE por aquí por Madrid. Y sí, una de las gafas, calvo, así, y no le dejaron, yo creo, el hacerlo él, como tiene que hacer, tenía todo dirigido y yo creo que eso le lastró más. Porque si le llegan a dejar a él, pues siempre es distinto. O sea, aunque sea parecido, pero una cosa es la comunidad y otra cosa es a nivel nacional, ¿no? Porque siempre hay reflejo, ¿no? Entonces ahí yo creo que metieron yo creo desde arriba con el ministro, con el presidente, con no sé qué, y ahí yo creo que descafeinó todo. Por ejemplo, tenía que haber dejado más a su rollo, un poco más. Ahí yo creo que se confundieron. Y lo han dicho, vamos, lo han dicho expertos en temas de política, de todo el tema ese. Porque al final, cuestiones que a muchas veces tampoco estaban gustando, cómo estaba actuando el gobierno con el tema de que Bildu y no sé qué, se trasladaron a ese candidato. Tú si le dejas un poco ahí a su rollo, claro, va a ser distinto porque si no le estás lastrando tus problemas a este candidato. Pues eso yo creo ahí se confundieron un poco. Pero bueno, los propios tertulianos, estos así expertos, algunos no son tan expertos, pero bueno, lo comentaban también, ¿no? Bueno, vamos al siguiente. Oh, a ver si me deja. Vale. 115, aquí tenía yo. No sé por qué tengo. Porque vendrá después el 116, a ver lo que tengáis. Es que como yo tengo aquí en plan resumen, debe venir ya en el 116, ¿no? A partir del 116, ¿nos vienen los estados de alarma, excepción y sitio? Vale, por eso yo tengo un resumen, ¿vale? Así que ir pillando, aunque queda aquí grabado también, que es lo importante para verlo, el resumen más importante de lo que tenéis que tener, ¿no? Primero, ya con tanto estado de alarma que al final ha devenido lo que estábamos comentando, ¿no? Como inconstitucional, que creo que estaba bastante claro, aunque hubo interpretaciones de todo, pero ya lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Ya no lo decíamos solamente cuatro, que lo estuve comentando aquí Gonzalo, que lo estuvimos comentando varias veces, cuando lo del estado de alarma, que era inconstitucional, que tenía que haber sido más un estado de excepción. Y me decís, ¿y por qué tal? No sé qué. Y dije, pues tan sencillo del tema del derecho. Han hecho una interpretación extensiva de lo que quieren, lo razonan jurídicamente y ya está. Y a ellos les venía bien porque podían seguir manejando, ¿no? En un estado de excepción no pueden manejarlo así, porque pierden poder el que esté de gobierno, ¿no? Y bueno, así lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional, o sea que
Y bueno, por lo tanto, el estado de alarma sí que tenemos que saber quién lo declara. Esto tenemos que saberlo para los tres, ¿eh? Y hay que memorizarlo. Lo tengo en esta transparencia para cuando lo veáis también. Y declarado por el gobierno, el de alarma, como hemos tenido tan sencillo, nos vamos a acordar. En un decreto acordado por el Consejo de Ministros y lo que dice es 15 días, ¿no? 15 días, pero las prórrogas no indican plazo. ¿Qué sucede? Que después han hecho interpretación extensiva de cuando te vas a la ley, que es la ley 4/81, del estado de alarma, y como dicen que el 15 días, pero después te deja libertad y por eso, en verdad, para evitar de tener cada 15... Al principio lo hicieron así, porque no lo... Claro, lo empezaron así, pero la segunda no. La segunda ya no, porque hicieron una interpretación extensiva y dijeron, no, para no tener que estar todo el rato cada 15 días, como hicieron al principio, 6 meses, a tomar por saco. O es otra interpretación extensiva que ahí nos ha metido el Tribunal Constitucional que podría. Porque lo normal es que cada 15 días te estén controlando. No, ahora, cojo 6 meses y a vivir. No, cada 15 días, porque un estado de alarma para cuestiones excepcionales que hay que ir viendo cada 15 días. Para eso te lo está marcando, ¿no? O sea, aunque lo veas muy claro, que puede ser para más, pero si es para más, entonces declarar la excepción. Que esto es más complicado. Declarar la excepción porque ya nos podemos marcar ya. También tiene un control la excepción, porque ya te está marcando también unos límites, no de 6 meses. Está marcando primero 30, ya te marca 30 días, no 15. ¿Veis la diferencia en excepción? Y por otros 30 días como máximo para controlarte. O sea, que eso de 6 meses, cuidado. O sea, es que no, es que incluso... No se podía hacer. Es que incluso, exactamente, es que los pagáis no quisieron meterse en el Tribunal Constitucional tampoco, ¿sabes? Para no sangrar. Es que si es de alarma, que no tendría que haber sido de alarma, que es lo único que se metió el Tribunal Constitucional porque no se suspendían, como veremos, no se limitaban, sino que se llegaban a suspender, entonces es de excepción. Dicen, no, es que es una limitación, no es una suspensión, no, es una suspensión. Yo no puedo salir de tal a tal hora. Otra cosa es que lo diga por motivos de salud en una determinada área, un tribunal. También eso sí puede hacerlo porque son jueces, no es un gobierno. Está controlando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los tribunales, no un gobierno. Salvo cuestiones, o si no nos vamos a un estado de excepción, que hay otro control ya más grande, es distinto. Entonces, lo único que tenemos que saber de todas formas es que pone 15 días en el de alarma y no pone prórroga ni nada. En el estado de excepción ya es declarado también por el gobierno, o sea, tanto el de alarma como el de excepción. Es que tienes que ir otra vez. En verdad tienes que ir otra vez a que te den otros 15. Claro, me refiero, no puedes prorrogar 15 meses como diferente. Claro, de 15 en 15 sí, pero en verdad porque en verdad no estás pidiendo la prórroga, estás pidiendo otro nuevo, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque tienes que justificar cosas diferentes. O sea, cosas de que exactamente, es que lo que el Tribunal Constitucional no ha ido ahí, ha ido a lo que ha ido directamente al tema de los derechos, que eran suspensiones, no limitaciones, y no ha querido hacer sangre. No ha querido hacer sangre pues, por lo típico, porque era un momento muy complicado, rollos de esos ya, ¿no? Después, en estado de excepción, es el gobierno también, ¿vale? Eso es importante, pero es distinto, ¿veis? En estado de alarma dice que mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros, en este caso ya hace falta una previa autorización del Congreso. Dando cuenta y ya está. Aquí es ya previa autorización del Congreso. 30 días y con prórroga de otros 30 como máximo, que a lo mejor no eran 30, a lo mejor son 15, 20. En el estado de sitio, ¿quién lo declara? Ya no es el gobierno, ¿vale? Y ahora es el Congreso directamente el que lo declara. Lo que pasa es que se lo propone el gobierno. Pero el que lo declara no es el gobierno, lo declara el Congreso, a propuesta del gobierno. Y tiene que ser el Congreso por mayoría absoluta. Y volvemos a lo mismo. No las Cortes Generales, ¿eh? No las Cortes Generales, cuidado. El estado de sitio no declara las Cortes Generales, lo declara el Congreso, por mayoría absoluta, a propuesta del gobierno, ¿vale? Y aquí sí que no hay ni plazo ni prórroga. ¿Por qué? Porque esto no se ha dado, esto sí que no se ha dado. Esto es lo que denominamos un momento como de preguerra. Entonces ahí está una posible inminente guerra o tema bélico, ¿no? Entonces
es lógico que haya un máximo control. Incluso si te vas a la ley 4/81, que no se exige, no lo exigen, simplemente se exige más que nada lo de la Constitución. Aquí, digamos que es la autoridad militar la que coge. O sea, el gobierno deja de tener funciones. Va a seguir en cuestiones de seguridad ciudadana, cuestiones por ahí, pero van a ser las autoridades militares las que tienen, digamos, el poder. ¿Por qué? Porque estamos en una preguerra. Es una cosa... Y ya veremos, bueno, ahora lo... Nada. Y importante, ninguno de estos estados se puede disolver el Congreso. Igual que durante la moción de censura tampoco se podía disolver, pues en ninguno de estos estados se puede disolver el Congreso. Eso es importante, que también ha caído alguna vez, ¿vale? Después yo creo que lo debo tener en algún lado, porque después, en el estado de alarma, acordaros que limitan derechos, no suspenden. En el estado de excepción, aunque no viene ahí, en el estado de excepción suspenden derechos, salvo, aparte de limitar derechos, también suspende derechos. Puede también limitar derechos como en el estado de alarma, pero en la excepción también suspende derechos. Y en el estado de sitio, lo veremos, lo tengo más adelante, pero es para que os vaya sonando. En el estado de sitio es en el único que no cabe lo que viene en el artículo 17 de la Constitución, que es el derecho a ni a abogado ni a decirle las razones de por qué le detienes. Directamente le coges y le pegas una patada para adentro. En el estado de sitio. Porque acordaros, estamos con una preguerra. Esto no quiere decir que no haya una Declaración Universal de Derechos Humanos y que tengas que cumplir, salvo esos derechos, que no puedas tratarle torturas, no sé qué. O sea, eso la declaración sigue igual. Lo único que hay unos derechos que se van a conculcar. O sea, que se van a suspender totalmente. Y en el estado de sitios, todos los demás, más esos dos, el máximo total ya. O sea, esos dos, por ejemplo, el de derecho a abogado y el que no tiene derecho ni a saber por qué se le detiene, el de excepción no cabe. Y el de sitio son todos los de excepción más esos dos. Son los que estoy comentando. Eso más seguro que lo tengo más adelante, pero bueno, es un poco por irlo viendo. Bueno, nos vamos al título 6, ¿no? Creo que va ahora, ¿no? Que es el Poder Judicial, acordaros. Esto es lo típico. La justicia, tenemos que saber de quién emana, en nombre de quién se administra. No se administra en nombre del pueblo. Exactamente. Cuidado que siempre eso nos lo ponen, ¿vale? En esas. Se administra en nombre del pueblo y emana del rey o algo así. Empiezan a liarnos. No. Emana del pueblo, se administra en nombre del rey. Y después ya nos habla, claro, de la justicia, que los jueces y magistrados... Los magistrados es como un poco más que los jueces. Exactamente. Tú cuando sales de la escuela judicial, sales de juez. Y a los 10 años ya puedes ascender a magistrado. Y después ya la diferencia, todos son magistrados, en verdad, una vez que ya has pasado los 10 años. Si has ascendido, o sea, te has presentado y demás, pues has jugado toda la vida y no ascender. Después ya los magistrados, un magistrado puede estar en un pueblo, porque ha ascendido, o puede estar magistrado del Tribunal Constitucional, por ejemplo. O bueno, también hay, pero en el Tribunal Constitucional no tienen por qué ser jueces, hay otros, ¿no? Vamos a decirlo en el Tribunal Supremo, imaginaros. ¿Y qué diferencia hay entre un magistrado del Tribunal Supremo y un magistrado de un pueblo? Pues muchísima. Ahí es donde está, igual que en la milicia, hay empleos, de guardia, cabo, sargento, todo lo que quieras. Ahí no hay empleos. Ahí tenemos el empleo magistrado, pero la diferencia de categoría está en el órgano judicial en el que estés. O sea, no es lo mismo un juez de un pueblo que del Tribunal Supremo. No es lo mismo un magistrado, me refiero ya a magistrado, ¿no? Magistrado de un pueblo que magistrado del Tribunal Supremo. Igual que no es lo mismo un magistrado de la Audiencia Provincial, que está por debajo. Es más, un magistrado en categoría, en pasta, el magistrado del Tribunal Supremo que el de la Audiencia Provincial. ¿Veis? Ellos ya son todos después magistrados una vez que asciendes. Lo que pasa es que sus propios ascensos, por decirlo de alguna forma, aunque son por libre designación muchas veces, son dependiendo en el órgano judicial en el que estés. ¿Entendéis? Entonces, eso sería como nuestros empleos, por decirlo de alguna forma. De tal forma que normalmente uno que está en el Tribunal Supremo o que está no va a ir después al pueblo. Tampoco.
¿Cuál? ¿El Tribunal Supremo? Sí. O sea, aquí en Cuba. El Tribunal Supremo, acuérdate de los aforados. Lo veremos después a los aforados. A todos los aforados. O, por ejemplo, a los diputados, senadores, a presidente del gobierno. Los tribunales controlan al gobierno. Lo que pasa es que en este caso, los tribunales puede ser, al gobierno puede controlarlo el Tribunal Contencioso Administrativo. Hemos dado cosas, pero vamos a dar más también. Sí, hemos dado cosas, pero vamos a dar más en procesal después. Por ejemplo, al gobierno se controla más bien cuando realiza actos administrativos. Y eso normalmente es a través del Tribunal Contencioso Administrativo, por la general. Ejemplo más claro. La Guardia Civil o la policía, me da lo mismo lo que sea, es administración. Como tal, la administración pertenece al gobierno, el gobierno que esté. Entonces, cuando está dictando una resolución nombrándote alumno o no nombrándote, es un acto administrativo. Si resulta que te nombra alumno y no has hecho ni el examen, es una arbitrariedad, ¿no? Entonces, irá el que lo vea, digo, por culpa de ese no voy yo, que yo sí que he aprobado, y que era el que me he quedado justo. Ya está el Tribunal Contencioso Administrativo. El Contencioso Administrativo tengo que recurrirlo primero, tengo que gastar todos los recursos, hasta el de alzada, y una que acaba con el de alzada, en administrativo, ya voy al Contencioso Administrativo y lo gana. ¿Dónde han ganado cuestiones de esas? Por ejemplo, con lo de cuando han tenido que admitir a alguna alumna ya, y por eso lo han cambiado, que no le contabilizaron el FERS, y ella lo metió como puntos. No la echaron por eso, aún así, porque podían haberla dicho, no, te echamos porque has contabilizado algo que es mentira, porque aquí solo vale la escuela de idiomas. No la echaron ahí, pero no se lo contabilizaron. Y ella dijo, no, pero es que el FERS vale casi como los 4 doses, un poco más, por lo que me han dicho que van a baremar. En los 4 doses es como 8 puntos y el FERS como 10 puntos de baremo, para cosas de baremo. Y ella, pues, no sé si contabilizó pues, los 8 puntos o lo que sea, ¿no? Y con esos 8 puntos estaba dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que recurrió. Porque el FERS, que está a nivel internacional, admitido que tal, que no sé cuánto, y lo ganó. A los 2 años lo ganó y la tuvieron que admitir. Para que no sé si esta ya aprobó el año siguiente o algo así. Pero lo ganó y todo. O sea pero aunque aprobara el año siguiente, ¿por qué siguió? Pues porque en vez de salir al año siguiente, que ha perdido un año. Entonces, es un año que puede haber perdido de pasta, exactamente, de pasta de profesional, y se lo han pagado. No, te pagan lo que te tenían, que tú lo pides como, y el Tribunal Constitucional te lo da. Pero me refiero, si era, por ejemplo, militar como Belén. Ah, bueno, sí. Cobrando del Estado, pues será la proporción, entiendo, sí. Exactamente. Por ejemplo, a lo mejor son 600 euros, 700, 800, ahora con la subida de la recuperación, todos los meses más. Oye, pues una pasta, durante 12 meses. Sí, eso tiene razón. Sí. Eso tiene razón. No, porque tú ya has estado cobrando del Estado algo también, claro. No, porque eso... Sí, porque en verdad no has estado perdiendo todo, no has tenido un perjuicio total. O sea, eso el constitucional, hombre, lo normal es más cuando es de pasta que paga el Estado, porque si es una empresa privada, pues, pero el constitucional, el contencioso administrativo, lo normal es que mire el perjuicio, de tal forma que como no ha salido perjudicado tanto dinero, te paguen lo que dices tú. Eso es lo más lógico, ¿eh? Otra cosa es que dices, no, pues yo no trabajaba, pues entonces sí me tienen que pagar todo. Que ahí en verdad el perjuicio es máximo, porque si tú no estás trabajando y porque te estás dedicando solo a la oposición y es un año de tu vida que has perdido, porque lo estás dedicando a esa posición, no estás a la vez trabajando. Para el que está trabajando dirá que injusto ya, pero bueno, tú por lo menos estás cobrando algo. Sí, te lo pagan todo de golpe. Te lo pagan de golpe. Es un dinero, sí, es así. Pues eso es el control que estamos comentando, es el control. Pero el tema del Tribunal Supremo es para, por ejemplo, cuando temas que pillan a uno prevaricando, no sé qué, a un alcalde,
a un diputado, al presidente, a no sé qué, o sea, cosas de aforamiento que ya veremos, ¿no? Entonces, para un montón de aforados, que aquí en España hay muchísimos aforados, no solo son los diputados y demás, hay muchísimos, entonces, que ha habido quejas por ese tema, ¿no? Bueno, vamos a seguir. A ver, ¿dónde estamos? Vale, hay unos principios básicos de la organización judicial que tenéis ahí, ¿no? Que habla, cuando vais leyendo, habla de independencia, leeros esos principios así, exclusividad, pero eso se lee muy bien. Exclusividad que es lo que estamos diciendo, por el tema de incompatibilidades. O sea, tienen que trabajar exclusivamente en eso, no pueden estar de porteros en una discoteca, ¿no? Un juez y un guardia civil tampoco, aunque haya alguno que lo haga. Porque hay exclusividad para determinadas cosas, ¿no? Unidad jurisdiccional, que esto más que nada lo digo un poco por encima también porque es que lo vamos a volver a repetir también en procesal. Unidad jurisdiccional quiere decir que hay un orden jurisdiccional, que ya lo estudiaremos, que yo me gusta decir muchas veces, para que lo entendáis, como un queso. Esto es un queso, ¿no? Y esto es la jurisdicción. Pues unidad jurisdiccional quiere decir que es única, que está unida. Pero acordaros de las 5 salas del Tribunal Supremo y así os acordáis de las 5 jurisdicciones. Una es la civil, que es la primera, una sería la civil, otra sería la penal, que sería la segunda si hablamos de lo mismo, civil, penal, la sería la social, la contencioso administrativa, la militar. Y todos es unidad jurisdiccional. Quiere decir que están unidas. Lo que pasa es que cada una tiene su parcela, competencias. Cosas de civil que estamos diciendo de divorcio, de no sé qué, de el tema del Código Penal, de tal, el Código Penal militar, ¿entendéis? Cada uno es la jurisdicción. Después en cada esto pues, hay competencias porque después hay distintos órganos judiciales, cada uno sus competencias. Eso es lo que quiere decir la funcionar. Uno de los problemas era en que, bueno, esto está un poco más retirado porque los jueces son comandantes, etcétera. Entonces, civil, penal, social, contencioso administrativo y militar. Te lo aprendes de esta forma, como las 5 salas que tiene el Tribunal Supremo, ya te lo sabes. Contencioso administrativo. Contencioso administrativo. Entonces, eso es lo que quiere decir. Otro principio es el de publicidad. ¿Qué quiere decir? Porque tienen que ser públicos. Tienen que ser, o sea, un juicio tiene que ser público, o sea, salvo que lo declare a puerta cerrada. Lo veremos de todas formas esto más adelante también, pero si lo vais a ver por ahí también. Eso, una de las cosas, ¿cómo tiene que ser cualquier juicio? Y eso sí lo tenéis que tener ahí. El procedimiento judicial, ¿cómo tiene que ser? Predominantemente oral. Motivadas las sentencias. Tiene que veniros casi seguro que en los artículos, espérate que lo digo ahora, públicas, tenéis que tener, ahí lo tenéis que tener. Es que yo he sacado frases solo, ¿sabes? Yo he sacado solo frases que son las importantes. Y es que como vamos a estudiarlo también en procesal, tampoco quiero perder mucho tiempo. Pero la pregunta que ha habido aquí de constitucional mucho es el tema de cómo tiene el procedimiento predominantemente oral. ¿Vale? El procedimiento penal creo que tiene que ser predominantemente oral. ¿Vale? Las sentencias motivadas, no es nada. Y tendrán una responsabilidad los jueces, tanto civil, penal, como la propia disciplinaria. Sí, es que irlo leyendo, porque esto que os estoy diciendo es lo más importante, subrayar solo esto que es lo más importante. Y todas las personas tienen que tener libre acceso a los tribunales, es lo que se llama tutela judicial efectiva. Tenéis que verlo. La responsabilidad civil, penal y disciplinaria. Sí, pero penal y disciplinaria, ya lo veremos. Eso. Lo que pasa es que, bueno, ya lo estudiaremos bien, porque en verdad sí que es penal y disciplinaria, pero la civil en verdad no la pagan en un error judicial. El juez, ¿quién lo paga? El Estado, la civil. Como por ejemplo, un error nuestro a nivel policial, aunque a veces pueden repercutir, pues muchas veces si lógicamente si no
claro. Pero si tú has hecho todo lo que tenías que hacer para la detención de la persona, ha habido no sé qué algún problema o algo, a ti el tema económico, por ejemplo, civil, no te lo van a exigir, lo va a pagar el Estado, tiene un seguro, etcétera, salvo que vean que ha existido pues negligencia, algo, que entonces, cuidado, te lo van quitando del sueldo. Y bueno, libre acceso a los tribunales de todas las personas, aunque cuidado. Audiencia pública es lo que había comentado antes, acordaros que audiencia pública es decir que en los juicios es cuando dicen audiencia pública, sale a la esta y ya puede entrar toda la gente. O cuando dice a juicio, audiencia a puerta cerrada. Eso tiene que motivar el juez. ¿Por qué esa puerta cerrada? Por todo, el que quiera puede ir a ver un juicio, ¿eh? O sea, salvo que diga que es a puerta cerrada, por algún motivo. Vale, pues quedamos con lo más importante. Y ahora nos vamos al Consejo General del Poder Judicial, que creo que viene después ya, ¿no? Vale. Pero es que aquí yo no he puesto los artículos. Por error judicial, normalmente ahí te pone civil, penal y disciplinaria, pero va a ser más bien, si no ha habido negligencia y mala fe y demás, sobre todo lo que es penal y disciplinaria, civil la paga el Estado. Pero bueno, a efectos de test, lo que nos ponga ahí, porque es lo que nos interesa. A una indemnización y ya está. Con eso os va a abrir ahora. Es que esto lo explicaré después en procesal, que en procesal sí que lo han puesto también. Vale, el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué es el Consejo General del Poder Judicial? Es el órgano de gobierno de los jueces, ¿vale? Órgano de gobierno, eso es lo que tenéis que decir. Es un órgano de gobierno. ¿Qué quiere decir órgano de gobierno? Pues el que lo controla, por decirlo de una forma. ¿Por qué? Porque si no sería un desastre, o sea, podrían hacer lo que les dé la gana. Entonces, ellos son los que disciplinariamente les controlan. Imagínate un juez que no va nunca ni motiva las sentencias, ni va nunca a trabajar. Podría hacer lo que le dé la gana, ¿no? Pues para eso está este órgano. Oye, por eso tienen su propio también régimen disciplinario, los jueces. Y los que le aplican el régimen y hablen en el expediente, por no ir, por no lo que sea, es el Consejo General del Poder Judicial. Pues estos son los que multan, los que les quitan les inhabilitan durante un tiempo, etcétera. Los que habéis escuchado alguna vez cuando algún juez disciplinariamente le han tocado. Pues es el órgano de gobierno, es el Consejo General del Poder Judicial. Y preguntita de examen, que preguntan esto, ¿no? Se meten en la web, en la página web. La Policía Nacional sí que cambia algo, porque la página web viene de otra forma, ¿no? Pero a nosotros lo que nos preguntan es lo que viene en la Constitución. Y la Constitución nos dice y nos preguntan cuántos miembros tiene el Consejo General del Poder Judicial. Y son 20 miembros, integrados por el presidente del Tribunal Supremo, y 20, por lo tanto, 20 más el presidente. Por lo tanto, no son 20 incluido el presidente, ¿entendéis? O sea, son 20 más el presidente del Tribunal Supremo. ¿Quién los nombra? El rey. ¿Cuánto tiempo? 5 años. Y del Consejo General del Poder Judicial, ¿cómo se eligen? Esto también es importante. 12 entre jueces y magistrados. Después 4, que pueden ser de cualquier cosa, a propuesta de quién? Del Congreso, y otros 4 al Congreso del Senado, a propuesta del Senado. ¿Y por mayoría de cuánto? De 3/5. Todo eso, importantísimo, porque cae muchísimas veces, ¿eh? De 5 años. O de 5 años, 12 jueces y magistrados, 4 propuestas al Congreso, 4 propuestas al Senado, y en la mayoría de los del Congreso y del Senado, de 3/5. Todo eso, preguntas de examen. Muchísimas veces. La repiten 40.000 veces. 20 más el presidente. 20 más el presidente, no 21. Sí. Exactamente. 12 jueces magistrados y demás también. Sí, todo. 12, y después, ¿cuántos propone el Congreso? ¿Cuántos el Senado? ¿Y qué mayoría? 12, 4, 4, 3/5. Vale. Lo que habíamos dicho, el Consejo General del Poder Judicial tiene esas funciones de inspección y gobierno, pero otras que vienen ahí, no sé si viene el 117, a lo mejor venía, o lo cual. Libre acceso a los tribunales, bueno, eso ya lo había puesto, vale. Ahora nos vamos al Tribunal Supremo, ¿vale? Sí, es así, es un poco así. Si te sirve, mira, si te sirve para recordarlo, es buena idea también. Sí, lo importante es acordarte
por cualquier cosa que te venga a la cabeza, como por ejemplo lo que estás comentando. ¿Sí? Tribunal Supremo. Y esto vamos a verlo aquí y después lo vamos a volver a ver en procesal. Porque esto es importante tanto para la Constitución como para procesal, porque lo han preguntado en procesal esto mismo. Porque después, como la Ley Orgánica del Poder Judicial viene a repetir esto y añade más cosas, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo ¿cuál? El de la Constitución, el de las garantías constitucionales, que sé cuál es, el Tribunal Constitucional, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el órgano superior, jurisdiccional superior, en todos los órdenes, salvo el tema constitucional? El Tribunal Supremo, ¿vale? El Tribunal Constitucional en verdad no es poder judicial. Por eso, aquí, si veis, no estamos hablando en ningún momento del Tribunal Constitucional, ¿eh? Tiene un título aparte, el 10, que habla y que dice Tribunal Constitucional, ¿vale? No es poder judicial, porque el poder judicial son los órganos que juzgan y hacen ejecutar lo juzgado. El Tribunal Constitucional, aunque oigáis tribunal, no es poder judicial. Poder judicial es todos los que vamos a ver en procesal, que empieza desde los jueces hasta que llega hasta el Tribunal Supremo. Pero el Tribunal Constitucional no. El Tribunal Constitucional es un tribunal donde hay jueces y hay, aquí tienen que ser jueces por narices. En el Tribunal Constitucional hay jueces y no jueces también. Hay abogados, ¿entendéis? ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, que son jueces, lo que tienen es jurisdicción, unidad de jurisdicción. ¿Y qué es esa unidad de jurisdicción? El poder, por el Poder Judicial, de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. O a alguien y le meto en la cárcel, ejecuto. El Tribunal Constitucional no ejecuta, no. Eso, o sea, lo que hace es decir si está bien o está contrario a la Constitución o no está contrario a la Constitución y ya está. El Tribunal Constitucional, porque es en verdad lo que está haciendo es interpretar, con el estado de alarma, por ejemplo, pero no ejecuta, no hace nada más. ¿Le ha pasado algo al gobierno por eso? No. No lo ha metido a nadie en la cárcel, ¿a que no? Pues ya está. Sí, eso sí, pero el tema administrativo, todo lo que sea inconstitucional, ya sabes lo que hay. Eso, el Tribunal Supremo es el órgano superior en todos los órdenes, salvo el Constitucional, porque para el Constitucional hay otro órgano que no está dentro del Poder Judicial, que es el Tribunal Constitucional, ¿vale? En toda España. ¿El presidente por quién es nombrado? ¿El presidente del Tribunal Supremo? Por el rey, como siempre. Pero esto es importante, porque siempre es nombrado por el rey a propuesta de no sé quién. No. El Consejo General del Poder Judicial es como un órgano que está ahí al lado de los jueces para controlarles y disciplinariamente, por decirlo de alguna forma, como una inspección. Exactamente, por decirlo, está ahí al lado, ¿vale? Para controlarles. Exactamente. Esa es pregunta de examen también. El presidente del Tribunal Supremo, a su vez, es el presidente del Consejo General del Poder Judicial. También, pregunta de examen también. Es que fijaros todo lo que hay, ¿eh? El presidente del Consejo General del Poder Judicial. Y por tanto también pregunta de examen. Por eso te lías. Dice, ¿por qué el presidente? No, son cosas distintas. O sea que es así. O sea, unas veces está haciendo de... Es como si tuviera dos sombreros. Uno está el presidente del Tribunal Supremo, pues más, y otro está el presidente del Consejo General del Poder Judicial para dar caña. Tiene como dos sombreros. Claro, pero es que la propuesta del presidente del Tribunal Supremo que propone... Sí, pero date cuenta, no, porque date cuenta que el Consejo General del Poder Judicial tiene que elegir a su presidente, que va a ser el del Tribunal Supremo. O sea, por eso, cuando eligen es porque no tienen presidente, o porque se ha o ha cumplido ya. Ha cumplido ya y tienen que elegir otro presidente, ¿entiendes? Vale. Entonces, ese en verdad no es miembro, es presidente, pero no está dentro del Consejo del Poder Judicial, aunque sea el presidente y tenga voto de calidad y lo que quieras. Pero ese, una vez que termina, deja de ser presidente del Tribunal Supremo, pasará a lo mejor ser magistrado, ¿no?, del Tribunal Supremo, pero ya no está dentro del Consejo del Poder Judicial. Entonces, tienen que votar a otro. Por eso dicen presidente y 20 miembros. Los separan, ¿ves? Por eso. Porque si no sería un cachondeo, ya, claro. Sería muy fuerte. Bueno, ya está. ¿Cuántos miembros ponemos contra el Tribunal Supremo? Sí. Perfecto, nada. ¿Cuál? No, el Consejo del Poder Judicial, si te dice
Bueno, aunque te lo pregunten por cuántos está compuesto, te lo pondrían así para evitar problemas. 21 está bien. Pero ¿sabes lo que ponen siempre para evitar lo que estamos comentando, para evitar posibles recursos? 20 más el presidente, te lo dicen directamente así, por ahí. Y así se evitan recursos. Porque si dicen, ya, pero 21, que tampoco pasaría nada. Pero es que en verdad es el presidente y 20 miembros. O sea, él no es miembro como tal. Ya, pero no estoy diciendo miembro, estoy diciendo por cuánto está compuesto, que es distinto. Claro, pero estoy diciendo compuesto, no estoy diciendo miembro. O sea, pero bueno, para evitar problemas, es lo que pone la Constitución y ya está. Sí que no tiene nada. Y bueno, importante eso, ¿quién lo nombra y a propuesta de quién? ¿Del Consejo General del Poder Judicial lo nombra el rey? Después, bueno, hay unos presidentes de sala, magistrados, que es que esto lo veremos sobre todo un poco más en procesal también, y acordaros que el Tribunal Supremo tiene estas salas y es el único órgano judicial que tiene primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. No, los demás no tienen número, ¿eh? Lo paga ahí no viene, creo. Lo tengo yo aquí porque lo veremos en procesal, pero eso lo tenéis que saber. Porque en procesal eso lo preguntan muchas veces, ¿vale? Primero, civil, acordaros. Primero era civil, segundo penal, tercero creo que era social, no, contencioso, lo voy a cambiar. Tercero era contencioso, tercero es contencioso, lo voy a poner ya aquí, ¿no? Contencioso administrativo, el cuarto es social y el quinto militar. Eso son las salas del Tribunal Supremo, que a la vez son las 5 jurisdicciones, ¿entiendes? Las 5 jurisdicciones que quiere decir las 5 diferentes formas de tratar, ¿no? De civil o penal o lo que sea. Vale, eso lo veremos, pero irlo ya memorizando también. Y el cese del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, lógicamente, cuando le ha expirado el mandato, porque tiene esos años que hemos dicho, o porque renuncia o porque tiene algún problema de incapacidad o lo que sea. Y esa incapacidad va a ser de 3/5. Pero eso, si nos viene ahí, lo veremos en procesal. Lo que pasa es que a mí me gusta ir avanzando ya porque así cuando lo vayamos en procesal mejor. Bueno, y ahí lo tenéis lo más importante ya. Y nos vamos al Ministerio Fiscal. Ministerio Fiscal. El Ministerio Social. Y quinta militar. Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es, aunque estemos dentro del Poder Judicial, ¿el Ministerio Fiscal es Poder Judicial? No, es un fiscal. ¿Qué es lo que hacen los fiscales? ¿Ves las películas? ¿Qué es lo que hacen los fiscales? No, juzgan los jueces. Estar presente y ¿qué hacen normalmente? Mucha caña, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque va a qué? A hacer el escrito de acusación. El que acusa. Y después está en otro lado la defensa, los que defienden. El fiscal acusa. ¿Que va a defender? No. Y si ve que esa persona no tiene signos o evidentes o indicios racionales de criminalidad, lo que hace directamente es que no hace escrito de acusación ya. Y como no haya escrito de acusación de ninguna de las partes, el juez tiene que activar, porque el juez no puede acusar. ¿Entendéis? Lo que hace el acusar. Eso es lo primero, pero hay más cosas, ¿vale? Hay más cosas. Ahora, las veremos a lo mejor más adelante. ¿Cuál es otra de las funciones? Velar por la defensa, aunque les acuse, velar por sus derechos también. Exactamente. Claro, exactamente. Pero aún así, aunque te acuse, también controlo que se cumplan tus derechos. No, él lo pone en un escrito. Incluso en ese escrito, porque al final es una parte acusadora más, o a lo mejor la única, hace lo que se llama en el juicio. Es que primero es escrito, antes está el escrito de acusación y después ese escrito de acusación va a ir al juicio, ¿no? En ese escrito de acusación que va a ir al juicio, lo que hace es lo que llamamos la petito. Y la petito es la petición de tantos años por esto, lo otro. ¿Vale? Eso. A 15. Y si el juez dice, si el juez dice, joder, este fiscal ha pedido 20 años, cuando estos son 30, voy a meterle 30. ¿Qué hace el juez? No, porque el juez no. El juez no puede. El juez tiene que ir congruente a los petitos de las partes.
En este caso, aunque él crea que tenían que haber pedido más, no puede. Porque es lo máximo. Claro, es que incluso al negociar entre ellos, tú imagínate cómo negocian, dice, no, yo es que, que si me pides 4 años, es que te digo, si sigo, te pido 15. Si te quedas ahora, o sea, te conformas, te voy a pedir 8. Sí, la negociación. O sea, normalmente se tiene que hacer antes del propio prejuicio, pero muchas veces como esto va tan rápido, ¿qué lo hacen? Porque a mí me ha tocado ir por detenidos y demás. Normalmente es antes. Antes. Sí. Lo normal es que lo hagas incluso antes, pero ¿cuándo se está haciendo normalmente? Pues justo antes de empezar. De tal forma que tú estás esperando allí, que ya has ido, a lo mejor a tomar por culo, bueno, ahora ya es mucho por videoconferencia, y muchas veces ha sido para nada, porque dice, no, están conformados y te vas. Y dice, vale, porque se reúnen justo antes de empezar, y muchas veces cuando viene y dice audiencia pública, eso que o que ya desde el principio no querían, o... Sí. Bueno, antes del juicio oral, ya empieza el juicio oral y ya nada. Lo que pasa es que negociar incluso antes de que te llamen para el juicio oral, que es lo normal. Pero como va tan rápido y la gente tal, lo que lo hacen es una vistilla justo antes de empezar el juicio oral. Si lo piden las partes, si no lo piden nada, el juez no ofrece nada. Se lo tienen que decir las partes. No, pero toma 3 días o 5 días, dependiendo del tema, para la sentencia. Pero si ya ellos se han puesto de acuerdo y ha firmado la conformidad, es un momento que puede, entonces el juez ya no abre el juicio oral, porque ha firmado la conformidad allí. ¿Entiendes? Y él no hace nada más, porque además es que él no va a poder hacer más, porque no va a pedir más. Entonces, ¿para qué va a abrir el juicio? Porque tú imagínate que diga, no, yo es que voy a abrir el juicio igual. Digo, pero si es que yo le voy a pedir 4, que es lo que me ha dicho. Ahora yo ya no le voy a pedir 15, porque como él, ¿para qué? ¿No? Porque yo ya cambio en ese momento el escrito de acusación y pido 4 ya. 4 años. O sea. Eso es en América y por ahí. Aquí ya no. Aquí no. Aquí es antes. Ahí después ya no negocias. Sí. Sí, audiencia pública, tú puedes escucharlo, lo que sea. Es como he tenido que ir a cientos de detenciones, de temas de dactiloscopia, porque era perito en dactiloscopia, que son peritajes, de mucho, de testigo, pero bueno, muchísimo. Sobre todo, como tienes muchas detenciones y cosas de esas, pues, en general. Eso más, entonces, puede proponer 10 años y el juez no puede dar no puede más. Pero sí puede dar menos. Sí, exactamente, ese es el máximo. Para dar menos. Por eso lo que dice Belén, dice, pedía 15 y ha sido 8 o 7. Y por eso se queja. Entonces el fiscal lo recurre normalmente. Pero cuidado, si el fiscal pide 10 y hay otra parte acusadora, que puede haber otra parte acusadora, por ejemplo, la misma parte que acordaros cuando demos lo de la querella, yo quiero ser parte, entonces quiero ser parte, empiezo con querella. O en el ofrecimiento de opciones, como cuando veremos, yo primero he empezado con una denuncia y en el ofrecimiento de opciones me dicen que en cualquier momento, antes del juicio, puedo ser parte. Pues yo digo, no, yo quiero ser parte, pero si quiero ser parte tengo que llevar abogado y procurador. Y entonces es como si esa denuncia se convierte como una querella. Lo que pasa es que empecé como denuncia, ¿no? Y entonces ya yo como parte hago como el fiscal, hago un escrito de acusación, bueno, mi abogado, un escrito de acusación. Y en ese escrito de acusación a lo mejor pido 15 y el fiscal 10. Entonces el juez dice, pues yo creo que son 14. Pues 14. Sí que puedo porque estoy dentro de una de las petitos. Lo que no puedo es superar ninguna de ellas. Puede hasta 15. ¿Entendéis? No, porque esos son otros procedimientos ya. Tienes que abrir otro procedimiento y es otro procedimiento por insultos. Es otra cosa distinta. Eso es otro procedimiento ya. Eso es en las películas. Eso ya
hacen otras diligencias, que para eso tiene la agente judicial allí, lo escriben y aparte que de todas formas por insultos no hace falta ni en vía penal, tienen vía disciplinaria y le meten multas. O sea, porque tienen como un reglamento interno también. Pero bueno, que si sigue, puede ser algo penal, pero sería como otra cosa distinta. ¿Sabes? Tendría que volver otro día por acatamiento, por no sé qué, no sé cuánto. Normalmente lo aplican como reglamento interno y ya está. Suele ser pues, multa de no sé qué, de no sé cuánto. O sea, como la ley de seguridad ciudadana nuestra, por decirlo de alguna forma. Bueno, ¿veis? Velar por la independencia de los tribunales. Velar por la independencia de los tribunales lo que buscan también es que los tribunales no se contaminen. O sea, y que no, ¿por qué? Porque al final interesa que vaya a buen puerto todo. Y procurar la satisfacción del interés general ante todos los tribunales. El interés general es que cuando estamos pidiendo, ¿no? Aunque sea una detención, aunque sea algo, es porque es el interés general de la sociedad. No se busca solo para castigar al culpable que después queremos que se reinserte, etcétera, sino porque es el interés general de que eso no se vuelva a repetir. Entonces, un poco busca esa satisfacción del interés general, ¿no? Los órganos propios ejercen funciones conforme a qué principios. Esos principios tenéis que saberlos del Ministerio Fiscal. Como a unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad. Creo que lo tenéis que tener ahí también, ¿no? Unidad de actuación quiere decir que da lo mismo que lo haga un fiscal que lo haga otro, porque son un cuerpo, digamos, jerarquizado, que si el fiscal general del Estado dice que en tres cosas hay que hacerlo así, en tres cosas hay que hacerlas así. ¿Eso qué significa? Que muchas veces no se hacen escritos de acusación porque le dice el fiscal general del Estado que en casos como esos no hay que hacer escrito de acusación. La toma por saco. Y por eso es, bueno, unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad, imparcialidad. Sujeción a la ley, pero eso es más que Claro, dice y con sujeción. Claro, lo que es legalidad e imparcialidad. Esos son. Claro, yo por eso No, sujeción se refiere a esos dos. Son estos cuatro. Unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad. Son cuatro. Es que yo los tengo separados porque es más fácil aprenderlo así. Y al verlo así. ¿Y quién regulará el Ministerio Fiscal? Pues un estatuto, una ley, que es el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Sí, esto no es ley, no es orgánica, es verdad. ¿Y quién nombra al jefe? Por eso está un poco politizado también el de la Fiscalía, ¿no? El estatuto, es una ley. El Ministerio Fiscal está regulado por ley, vamos. Por eso es un cuerpo en cierta medida politizado también, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es jerarquizado y lo que diga el fiscal general del Estado a misa. ¿Y quién le nombra? El rey, vale. ¿Pero a propuesta de quién? El gobierno. Del gobierno. Oído el Consejo General del Poder Judicial, que 4 nombra el Congreso, 4 nombra el Senado, jueces y magistrados, esos 12 muchos también son, que a lo mejor han sido ministros, o que o sea, al final vemos. ¿Cuál? Oído quiere decir que piden informe, pero no es vinculante, ¿eh? Piden informe, oído. Por ejemplo, con la fiscal general del Estado, no estaba muy de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, pero ya está, como no es vinculante. O sea, que eso es lo que es oído. Le piden informe. O sea, cumplen ya con pedirle informe. Después todo lo que te da la gana, que yo voy a hacer lo que me da la gana. O sea, que... Pues lo mismo. Es que al final, aquí sí que vemos que se quiso y en un principio se hacía, intentaba hacer esa separación de poderes, no total como la de Montesquieu, pero sí que siguiendo ese espíritu, y después esto ha ido derivando a que de separación un poco. Al final el gobierno hace y deshace por todos lados, porque tiene manos por todos lados. Entonces, claro, la Constitución, como es ambigua, te da acción a ello también. Entonces, ese es el problema. Bueno, participación popular es el 125, ¿no? Que es el Tribunal del Jurado. Estudiaremos el artículo 1,
ya del Tribunal de Jurado y estudiaremos cómo se nombra, pero eso más en procesal, ¿vale? Pero es una forma de participar los ciudadanos en la justicia. Es para que lo sepáis, ¿no? El 125. Simplemente eso. Y el 126, esto es importante porque lo estudiaremos después con Policía Judicial, porque ahí es donde viene regulada la Policía Judicial, que depende funcionalmente de quién, lo veremos también, de los jueces, tribunales y Ministerio Fiscal. ¿Para qué? Para averiguar el delito y aseguramiento del delincuente. ¿Y la dependencia orgánica de quién es? Del Ministerio Interior. Funcional de jueces, tribunales, Ministerio Interior, dependencia orgánica. ¿Vale? Eso es lo más importante. No, Ministerio Interior, la dependencia orgánica. Policía Judicial, 126. Ah, bueno, jueces, tribunales y Ministerio Fiscal, sí, es que lo he dejado así. Sí, es que muchas veces tú haces investigaciones con el fiscal y que todavía no, como no estás haciendo investigación, o porque te lo ha mandado el fiscal, porque todavía no hay claros indicios de criminalidad, pero estás investigando. Porque en verdad tú cuando tienes ya indicios de criminalidad o el fiscal ve que hay indicios de criminalidad, se lo pasa ya al juez. Lo que llamamos se judicializa. O sea, tú puedes hacer investigaciones sin todavía haber un procedimiento abierto. Y el fiscal estarte controlándolo. Depende ya también cada fiscal que quiera currar, que no quiera currar. Eso como en todos los sitios. Por eso sí, jueces, tribunales y Ministerio Fiscal. Ahí se está refiriendo a la policía judicial en verdad genérica. Ya lo estudiaremos. Genérica es hasta la policía local también. Todas, exactamente. Fuerza de seguridad de todo. Comunidades autónomas y locales. Y está la policía judicial específica, que son los que son especialistas. Que en verdad vosotros tenéis que estudiar, que es Policía Nacional y Guardia Civil, pero en verdad no es así. En verdad ya todas las comunidades autónomas tienen policía judicial específica, policías locales muchas tienen policía judicial específica como Madrid, por un convenio del Ministerio de Interior que hay, que eso tenían que haber reformado el Real Decreto 769 de Policía Judicial, incluso la ley propia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 86, porque eso en verdad es un convenio, no, que está por debajo de una ley orgánica. O sea, por ejemplo, también, pero que se está haciendo, sí. Pero bueno, a vosotros para el examen es lo que os van a exigir. El convenio no es. El Ministerio funcionalmente y orgánicamente el Ministerio Interior. Porque ahí se está refiriendo a la Policía Judicial General. Después ya hablaremos de la específica. Pero la específica también es así, ¿eh? Va a depender de los jueces, del Tribunal del Ministerio Fiscal y orgánicamente del Ministerio Interior. Orgánicamente. Sí, es orgánicamente. Lo que pasa es que para cuestiones funcionales de investigación, un gobierno no puede. Pues ahí está, pues ahí eso está el tema que hubo con el tema de los Cobos, con una investigación que estaban haciendo, que le dijo que le debieron decir que se estaba haciendo y él dijo no puedo porque es un secreto del sumario, porque funcionalmente depende de los jueces y tribunales. Y ellos después, el Ministerio Interior lo que hizo fue quitarle, ¿no? Al final dice por falta de pérdida de confianza. Y a lo mejor, claro, él ahora está recurriendo ya al Tribunal Supremo, el coronel de los Cobos, porque sigue diciendo que no, que le destituyeron porque no quiso decir nada, cuando no solo la Constitución, sino la propia Real Decreto prohíbe, por eso, porque en esos casos de investigación depende funcionalmente de ellos, no tienes por qué decirle nada. Entonces, como al Ministerio Interior, te refieres. En un principio le dieron la razón la audiencia, un juzgado o la audiencia, y después al recurrirlo dijeron que no, y por eso lo pillaron otros jueces, dijeron que no, que estaba bien hecha la destitución, y ahora está en el Tribunal Supremo, ya veremos. Todavía no se sabe. También el Tribunal Supremo ya sabes quién los elige. O sea que está complicado. Lo tiene complicado. Seguimos. Después ya las incompatibilidades del 127, ¿vale? Que es los jueces y magistrados, los fiscales, siempre que estén activos, porque si piden excedencia o están jubilados, eso ya pueden ser ministros o lo que quieran. Pero si están en activo, no pueden desempeñar ningún cargo público, ni de ministro, ni nada, porque piden excedencia.
ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Pero si están después en excedencia o jubilados o lo que sea, sí ya pueden pertenecer a partidos, a sindicatos y demás. Ellos pasa como los militares, no pueden pertenecer tampoco a sindicatos, los jueces, ni a partidos políticos. La Policía Nacional sí puede pertenecer a sindicatos porque tiene. La ley establecerá el sistema de modalidades, asociación profesional de jueces, como tenemos asociaciones profesionales en distintas escalas, la Guardia Civil también. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del Poder Judicial, que lo que busca, lógicamente, es que haya una total independencia, que es lo que decíamos, todo lo que se busca. Pues es que es el problema, que ahora es muy complicadito el tema este, porque se está viendo que se está politizando todo mucho. Antes el espíritu era que estuviera esa separación como se pide, pero como te deja esta libertad, el espíritu está yendo, y es la queja que está viendo de muchos juristas en general, ¿no? Claro, yo soy magistrado, y los jueces magistrados no eres nada más. No puede ser nada más, pero también puedes fijarte, a lo mejor ha sido ministro de derechas, o sea, del PP, como el otro juez, o muchos, o ahora, por ejemplo, y después vuelves y a lo mejor coges cosas. Tú no vas a hacer lo mismo. Esa imparcialidad o esa independencia, porque a lo mejor después, si vuelven al poder, te van a contar otra vez contigo y vuelves a pedir excedencia. Eso es un poco complicado, la verdad. Bueno, pregunta, dos preguntillas aquí estas. La administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios, señale la incorrecta. La incorrecta. De los principios. Cuando habla de la administración pública que sirve con objetividad, es el 103 creo que era, los intereses generales y actúa de acuerdo a unos principios, ¿no? Aquí os pide el que no está bien. Habla de jerarquía, eficacia, centralización, desconcentración. ¿Cuál no está bien? ¿Cuál has dicho? Jerarquía, eficacia, centralización, desconcentración. Centralización, no es descentralización. Claro, esta es pregunta de examen, un poco chorrada, pero te lía a veces. O sea que lo normal es que te las pongan todas juntas ahora, ¿eh? O sea, esas 4 y te vayan cambiando algunas. A, B, C, te pongan las 4 y te pongan 4 bien, 4 y a lo mejor otros principios, o 3, ¿cuál de los siguientes hay alguno que no está? O alguno de esos, ¿no? Y te la cuelen por algún lado. Centralización, porque es principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Que a veces te ponen descoordinación, ya ves. Y sometimiento pleno a la ley del derecho. Constitución, con respecto al Poder Judicial, que hemos estado viendo ahora, ¿de dónde emana la justicia? Que lo hemos estado comentando antes. Del pueblo. Ya no hace falta ni... título 6, con respecto al título 6 del Poder Judicial, a veces lo ponen, en este caso lo pusieron, entre paréntesis, pero no tiene por qué, porque a veces lo preguntan. Señale la respuesta incorrecta, ¿eh? Leo. El presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley. No suena mal, ¿no? El presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el rey, normalmente el rey es el que nombra, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley. Otra. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. Otra, la ley regula el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Otra, el fiscal general del Estado será nombrado por el rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, oído el Gobierno. La incorrecta. No es oído el gobierno. ¿Está pillado? No es oído el Gobierno, es oído el Consejo General del Poder Judicial. Es al revés. A propuesta del Gobierno, oído el Consejo del Poder Judicial. ¿Lo habéis visto? Que muchas veces... Oído el Poder Judicial, exactamente ahí. Pero esto estaba mal. Vale, este es el 124, lo que habíamos dicho. Vale, ahora lo tenemos. Vamos a empezar a... Tenemos que dar tiempo o estoy muy cansado. Da tiempo a por lo menos empezar un poco, ¿no? Por lo menos dejarlo empezado, que es lo importante. A ver, estábamos 4-5. Nos metemos en el 4-6. Este no sé si era ya justo economía de Hacienda.
Este es cortito, en verdad. Voy a ir un poco más rápido, aunque no nos lo acabemos ahora. Es un coñazo, pero no cae casi nada, porque al final es muy de lectura. Claro, porque es que no hay gran cosa. Quédate cuenta que no hay gran cosa. Espera, que voy a quitar aquí y a volver a poner. Pero, es que por lectura, aunque sea un poco rollo, que sí que es verdad que es un poco rollo, las únicas preguntas que te pueden hacer es que las ves casi. Que no tienen mayor. Voy a compartir otra vez este. Vale, ya está. A compartir. El título, eso sí, 7º, acordaros, por si acaso. Así que podrían hacerlo más fácil. Y ahí nos vamos ya al 128, ¿no? Primero, ¿a qué está subordinada toda la riqueza o la titularidad de toda la riqueza del país? Al interés general. Aquí que no pongan al interés público, que también podría valer, pero como no viene en la Constitución, al interés ciudadano, al interés general. Ya está. ¿Se reconoce la iniciativa pública a qué? ¿A qué tipo de actividad? A la actividad social, a la actividad de ocio, a la actividad económica. ¿Veis? En este caso no son complicadas, pero tenéis que iros haciendo estas preguntas así de esta forma porque no hay mucho más, ya lo vais a ir viendo. Igual que si se reserva al sector público, no al privado. Aquí no pone al privado, ¿vale? Eso es importante. Al público o al privado, no. Aquí la Constitución habla del público. ¿Mediante qué? Mediante ley. ¿Y a qué sector? Al público, no al privado. Que ponga al público y al privado, al público o al privado, no. Esto es, como estamos hablando de determinados recursos que son esenciales, tienen que ser del sector público, que son los que tienen que cubrirlo. Igual que incluso habla de acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere. Con el tema, por ejemplo, de esa nueva ley de seguridad nacional que han publicado hace poco. Que ahí esperemos que no nos toquen hasta el poco dinero que tengamos en el banco. Si no, nos pareceríamos a Venezuela ya. El artículo 129. Primero, por ley, ¿vale? No ni ley orgánica ni real decreto. Eso es lo primero que tenemos que fijarnos porque lo hemos visto varias veces, ¿no? ¿Qué establece? Las formas de participación, no que nos ponga las formas de votar, las formas de no sé qué, de los interesados en qué, en la seguridad social. ¿Cómo podemos participar en la seguridad social? Las formas de participar en la seguridad social. La función afecta directamente ¿a qué? A la vida y el bienestar general. Cuando estamos hablando de formas de participación en la seguridad social, ¿en qué tipo, sobre todo, de funciones? Cuando se afecte, los organismos afecten a qué tipos de funciones. Calidad de la vida, bienestar general. Que no nos pongan a, yo qué sé, otra cosa directa, que nos afecte directamente al ocio, a la vida social, al no sé qué, tonterías de esas por ahí. Entonces, si ya nos suenan de lectura, por eso más que memorizar muchas veces de lectura, calidad de vida, bienestar general, nada más que nos pongan otra cosa distinta, nos tiene que cantar. Estas son más de reconocimiento, que hablábamos, más que memorística, ¿no? ¿Quién promoverá eficazmente las diversas formas de participación? Los poderes públicos. No suelen poner mucho, pero acordaros que hay que diferenciar si nos ponen poderes públicos, los poderes, las empresas privadas o las empresas públicas y privadas, el Estado. Aquí habla de los poderes públicos. ¿Y qué deben establecer los poderes públicos? ¿O qué medios deben establecer los poderes públicos? Facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de lo que están produciendo. Facilitar el acceso a esos medios de producción de los trabajadores. Que deben promover. El 130. Bueno, aquí los poderes públicos atenderán así a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos. Pero aquí lo que me gusta más. Pero en particular, ¿cuáles? A agricultura, ganadería, pesca, artesanía. O sea, si nos ponen, yo qué sé, otra cosa distinta, no sé ahora qué podríamos poner, algo que no sea artesanía, una mosquito por ahí, o algo que no sea. Ganadería, pesca, agricultura se nos puede quedar, porque es todo más. Y el último, artesanía. Sí, que te pongan turismo, por ejemplo, ¿ves? Lo acabas de decir. Otra cosa distinta. No, turismo no. No está dentro en particular. No quiere decir que no esté. O sea, sí que debe atender a la moderación y desarrollo de todos los sectores económicos. El turismo es un sector económico. Pero si te está diciendo en particular, turismo no está ahí. El ejemplo es bueno. Entonces, a lo mejor te pone cuál de los siguientes no está dentro de que en particular o algo así, ¿no?
Entonces tenemos que quedarnos con esos. Artesanía se refiere en verdad al tema de lo que es artesanía, o sea, el tema de la alfarería, de todas estas cosas. Se está refiriendo a eso. Lo pusieron en su día, en su día habría mucho, esto date cuenta que es de 1978, mucho tema de artesanía, igual que había mucha agricultura, ganadería, y creerían que hay que protegerlo más, lo que sea, y ya está. Y por eso, ¿no? Pues, hoy en día pues, lo ves un poco más raro, ¿no? La verdad, porque hoy en día sí que hay algo, pero no tanto tampoco. Pero en aquel entonces pues sí que debía haber. Y a lo mejor en el aspecto económico pues era el que necesitaba más protección, por decirlo de alguna forma. Con el mismo fin se dispensará un tratamiento especial. ¿A qué zonas? A las zonas rurales, a las zonas de costa, a las zonas de montaña. Eso es importante, ¿veis? Ahí nos pueden poner, y como no lo hayamos mirado, por eso es tan importante mirar todo, porque dices, va, este título no lo pongo y te ponen esto de zona de costa, y yo qué sé ahora cuál es. Pues, tan fácil como la de montaña. La de montaña y ya. Claro, ya te lían ahí. Pero aquí ya no habla de poderes públicos, ahora dice el Estado, por si acaso, aunque no están poniendo mucho de eso, y mediante ley. Ahora ya no es los poderes públicos, al final es partido, sino es el Estado. Mediante ley es el que va a planificar la economía general. Normal, porque lo que busca que, esto lo podéis leer, equilibrar, ¿no? Equilibrar el desarrollo de las distintas regiones. ¿Y para qué? Pues lógicamente pues, para que haya más riqueza, que esté bien distribuida la riqueza, etc. El gobierno que elaborará proyectos de planificación, que nos pongan proyectos de economía, proyectos de no sé qué, proyectos de planificación. Es que estos son nombres que tenemos que aprender. ¿Veis? Palabras. De acuerdo, bueno, pues lógicamente a lo que le digan las comunidades autónomas, etcétera, cualquier cosa de estas, a las propias organizaciones, empresas, pues escuchando a todos, pues tiene que hacer proyectos de planificación. Por eso constituye un consejo, bueno, proyectos de planificación, lo más importante. El 132. La ley regulará, ¿qué? Otra vez la ley. De momento no han puesto ninguna ley orgánica, habéis visto, pues están poniendo leyes. Que eso también es bueno porque nos preguntan, ¿no? El régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales. Los comunales es como las comunidades, o sea, que sean comunes, bienes que son de común, ¿no? Y lo más importante aquí, pero inspirándose en qué principios. Ya empezamos. Inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad. Que no nos pongan, así como su desafectación, que no nos pongan ninguna cosa rara. Inalienabilidad quiere decir que no se puede vender, ¿vale? Algo que es inalienable, quiere decir que no se puede vender. Imprescriptibilidad, que no prescribe. Un bien que es tuyo y no prescribe nunca, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o del Estado. Inembargable, en este caso, que no se puede embargar. Que no venga nadie y que embargarlo, porque es de dominio público. Entonces, inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad. Son bienes de dominio público estatal, que determina la ley, otra ley, ¿no? En todo caso, ¿cuáles? En todo caso, no en determinados casos. Cuidado que nos pongan en determinados casos, ya no es lo mismo que en todo caso. ¿Entendéis? O sea, como veis, no es muy complicado, pero siempre se puede sacar punta, ¿no? Es, en todo caso, la zona marítima terrestre, playas, mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y plataforma continental, que os suene por lo menos. Por aquí, por ejemplo, ya no aparece la zona de montaña. Marítima, playas, mar territorial, recursos. En todo caso, la zona de montaña. La zona, ¿veis? Y como lo hemos visto en el anterior artículo, ya nos lían, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, más que memorizar, fijarnos en esos detalles. De momento, esto lo estoy diciendo como en otros exámenes de ascenso, que sí que entra o demás, donde han afinado. Pero aquí que no lo han utilizado nada, de momento. Pero por eso tenemos que fijarnos en lo más importante, que sí que han afinado un poco más en otros exámenes que este título sí que entraba. ¿A quién corresponde la elaboración de los presupuestos generales del Estado? Al Consejo de Ministros, al Congreso de los Diputados, a las Cortes Generales, al Gobierno. No, corresponde la elaboración, cuidado.
Una cosa es el examen, enmienda y aprobación. Esa es la pregunta. Juegan con eso. ¿Quién elabora? ¿Quién aprueba? O quién examen, enmienda, muchas veces dicen directamente quién aprueba. Elabora el gobierno, aprueba las Cortes Generales, no el Congreso. Es lo que acaban de hacer hace poco con los de 2022 que ya están aprobados, ¿vale? El gobierno lo elabora, los presupuestos generales, y los presenta a las Cortes Generales para que lo aprueben. Los caminan, enmiendan quiere decir que les cambian cosas que no están de acuerdo, como las leyes, pues es una ley de presupuestos, y lo aprueban. ¿Cómo lo aprueban? Pues típico, si no tiene suficiente gente, buscas coaliciones. ¿Qué coaliciones han buscado para estos otra vez? Que son los primeros presupuestos que al final, después de Montoro, con lo que ha costado, pues han votado los mismos que votaron en la investidura en aquella moción de censura y en la investidura esta con la coalición. O sea, Unidas Podemos porque está en coalición, Bildu, los catalanes, después también aunque sea uno de Canarias, pero casi pilla cacho para allá, para Canarias, porque para votar, pues lo típico, se aprovechan de eso. Vale, yo voto, pero si me das no sé cuánto para mi tierra. Y ahí es donde están sacando mucho cacho, o incluso son con un diputado a lo mejor que tienen. Vale. Sí, no, es que es así. Los presupuestos generales del Estado, ¿qué carácter tienen? Lo normal es que sea anual, aunque hemos tenido unos que han durado muchísimos años, pero bueno, por eso digo, pero lo normal es anual. Sí, porque normalmente es que esta ley es la que, como gobierno, si no la sacas adelante, tendrías, estamos diciendo como valores políticos, tendrías que dimitir. No sacas adelante. Lo único más importante que tienes que hacer es que no manejo económico. Pero ya dijeron perfectamente que no, que continuaban, ya dijeron que si no sacaban, continuaban y que ellos lo intentaban otra vez cuando a finales de año, otra vez el siguiente. O sea que se prorroga, claro. Hombre, llevamos algunos que llevan 5 años de montón, o menos de cuánto. Tiene nada que ver. Tiene nada que ver. Exactamente. Bueno, el gobierno debe presentar ante el Congreso de los Diputados estos presupuestos, que es lo que hicieron, al menos 3 meses antes de que se acabe el año. Esta vez sí que lo han hecho y lo han logrado, pero bueno, con las demás veces no lo habían logrado. Y bueno, si no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, lo que acabas de decir, Belén, automáticamente prorrogados los anteriores. ¿Vale? Y aprobados los presupuestos generales del Estado, el Gobierno no podrá presentar proyectos que impliquen aumento de gasto público o disminución de ingresos dentro del mismo ejercicio presupuestario. Pero bueno, siempre hay formas y formas, pero bueno, en cierta medida para bordear, digamos, esto. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de créditos o disminución de los ingresos presupuestarios que requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. O sea, cualquier aumento de crédito o disminución, lo vemos el siguiente miércoles, hace falta la conformidad del Gobierno. ¿Por qué? Porque el Gobierno es el que hace los presupuestos. Entonces, cualquier aumento, lo que sea, hace falta la conformidad del Gobierno para su tramitación. ¿Y una ley de presupuestos puede crear tributos nuevos? No. Una ley de presupuestos, no. Para eso existen otro tipo de leyes. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva se lo prevé. Esa es la ley. Una ley de presupuestos para los presupuestos. Si quieres crear un tributo es un impuesto. Pues ya hay una ley tributaria que lo creas, que cambias o lo que sea. Lo que hay. Después el 135, aquí ya nos habla de todas las administraciones. Exactamente. Adecuarse al principio de estabilidad presupuestaria. Eso es lo más importante de este artículo, además. Adecuarse. ¿Cuál? No, pues un poco complicadito, ¿eh? Es un poco complicado, ¿eh? No, y además es que es complicado porque para conseguir aquí documentación no creas, ¿eh? Estabilidad presupuestaria al final tendría que ser muy teórico, ¿no? Más bien, y ver un poco, a ver algunos constitucionalistas que hablaran del tema este y poner algo a lo mejor ejemplos de quejas. No, si
Y muchas veces Cataluña se queja mucho de que, porque paga dinero, que tiene muchas empresas, y claro, recibe menos de lo que paga, pero por eso, porque lo que se busca muchas veces también es ese equilibrio que habíamos visto antes, para buscar esa estabilidad presupuestaria a nivel general también. Estados Unidos no podrán incurrir en un déficit estructural. ¿De acuerdo? Esto es lo que modificaron. ¿Veis? ¿Os acordáis que dijimos que había? Este lo modificaron entero, 135. Modificaron el que ponía activa y pusieron pasiva, ya no me acuerdo cuál era, ahora no me acuerdo muy bien el artículo, el número, y este enterito. Este quitaron el 135 que había antes y metieron todo esto, porque si os fijáis ya aparece que antes no existía en 1978, por la Unión Europea, para los Estados miembros. Por eso, ¿por qué lo modificaron? Porque firmamos un tratado, ratificamos un tratado en el cual cedíamos, digamos, algo de soberanía de tal forma que nos marca unos márgenes. ¿Os acordáis de esos márgenes que siempre van marcando? No, que no llegas, que tal, y por eso tienen que mandar los presupuestos siempre a la Unión. Exactamente. Pues tuvieron que modificar este artículo para que pudiéramos ratificar ese tratado, ese control de la Unión Europea. Y por eso nos controlan. Y por eso algunos estados que a nosotros estuvimos a puntito también, de que nos, no sé cómo se decía, de que nos cogieran, vamos, de que nos controlaran las cuentas, que hay un nombre, pero no me acuerdo. Interviniera o algo así, no sé cómo lo comentaban. Estuvimos a un tris ahí importante. Empezó, no sé si fue con Zapatero y continuamos, y después Rajoy continuó ya, fue que lo puso al día, pero fue con Zapatero donde estuvimos en un bajón y después Rajoy, pues claro, nos empezó a congelar todo, no sé qué, por estos temas. En relación a un producto anterior, bueno, una ley orgánica, ¿veis? Aquí sí que ya habla de orgánica. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las comunidades autónomas, que eso es lo que fijan. No puedes pasar del 4%, no sé cuánto tal. Es una ley orgánica del déficit estructural que se llama, para que no pueden gastar tanto. O sea, si ingresan tanto, tienen que gastar tanto. Y como nos habíamos pasado, por eso queríamos. Exactamente. Pasamos, pero muchísimo. Es nuevo, no me acuerdo ahora exactamente, pero pues cuando empezó un poco más adelante la Unión Europea, lógicamente, cuando nos fuimos más adelante, pero no me acuerdo ahora en qué año, la verdad no me acuerdo, pero a lo mejor en 1990 y algo, no lo sé, podríamos mirarlo, pero bueno, eso ya no lo pregunta. Pero sí es bastante nuevo, sí. Se reformó antes el otro. Hace dos años, el primer año que... De 2011, fíjate, que hay 1990 y algo, o sea, 2000, fíjate, más nuevo. Cayó el primer año que empezamos con el nuevo temario, cayó una pregunta, que dijeron, pero preguntaron directamente cuántos artículos o qué artículos se habían reformado en la Constitución. Ponían uno, el tal, dos, el este y el 135. Había una pregunta. Y este estaba publicado ya también, ¿eh? Ya llevan un par de años publicando pues creo que hace 2 años, 2 o 3 años, yo creo que 2. Cuando empezó, yo creo que está. Vale, el Estado y comunidades autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública contra el crédito. Esto es todo, ¿ves? Nuevo. El tema de deuda pública, no es que está todo el rato vendiendo intereses o rollos esos y los compra la gente, deuda del tesoro, de esto del tesoro, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, no viene después. Le llaman deuda pública en general, vamos. Porque es más seguro que cualquier otra empresa, porque sabes que al final es Estado y normalmente es algo que es muy raro que vaya a quiebra y lo van a tener que pagar con intereses. Es una inversión, o sea, que es por eso. Es más fácil. Bueno, leerlo un poco, estos créditos no pueden ser objeto de enmienda, modificación, leerlo un poco por encima. Y el 4 ya nos habla del 135, de los límites de déficit estructural y el volumen de deuda pública solo podrán superarse en casos de catástrofes naturales, recesión económica, emergencia extraordinaria, porque hay un máximo de deuda pública que se puede, pero se podrá superar en estos casos, incluso vender algo más, digamos, de activos, como se llama esto. No me sale ahora. No, es esto del tesoro, no es deuda del tesoro, le llaman, no sé qué del tesoro, se me ha ido ahora el nombre. Se me ha ido. Se me ha ido a mí el nombre ahora. Es que lo dicen, es que está todo el rato diciéndolo, o sea que letras del tesoro, no me salía. O va, es que hay veces que se te va una palabra y letras del tesoro, eso es.
Vale, el control del Estado, bueno, apreciar, aquí lo importante es lo del final, porque dice, no solamente la situación financiera, la situación económica, la sociedad del Estado, pero claro, tiene que ser todo esto que hemos dicho antes, cuando lo aprecie la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. O sea, no es porque lo diga el gobierno que estamos en estas causas para poder vender más deuda pública. Tiene que decirlo en votarlo una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados de que hace falta vender más deuda pública por los problemas que ha habido. Eso es lo más importante de este también artículo, porque puede ser ahí. Bueno, tenemos el 5 todavía, es que es larguísimo. El 135 vuelve a decir una ley orgánica, porque como es más nuevo por eso ya rápidamente se metieron en la ley orgánica. Aparte que la materia que trata tiene que ser de ley orgánica, por narices, además. Y por el desarrollo de los principios a los que se refiere este artículo, así como la participación tal, de los órganos de coordinación institucional de la administración pública en materia política, fiscal y financiera. Y en todo caso, esta ley orgánica, ¿qué regulará? Porque te pueden poner, y en todo caso, ¿qué regulará? Diga la incorrecta, la que no. O sea, porque esto nos tiene que sonar. Distribución de límites de déficit, metodología y procedimiento para el cálculo de déficit estructural, responsabilidad de cada administración pública en el caso de incumplimiento. Por lo menos, no memorizar lo que os suene, por si acaso. Porque aquí rápidamente te dicen, diga la incorrecta, te meten una, te ponen estas tres y te ponen otra, que buscan por ahí de algún sitio y ya te han liado. Por ejemplo, de temas políticos o cualquier cosa por ahí. Ya te han liado ahí. Y las 6, ves que largo este, ¿no? Las comunidades autónomas, de acuerdo con respecto a los estatutos, pues adoptan disposiciones, leerla. Esta no tiene más cosas. Para una aplicación efectiva del principio de estabilidad y tal. Nada, esta de las 6. Y el 136 está caído muchas veces. Es el Tribunal de Cuentas el supremo órgano fiscalizador. ¿Cuál es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas? El Tribunal de Cuentas. ¿Y también de qué? De la gestión económica del Estado, así como del sector público. O sea, por lo tanto, es un órgano supremo órgano, que fiscaliza ¿qué? Las cuentas, gestión económica del Estado y el sector público. Esas tres. Fiscaliza las cuentas, gestión económica del Estado y el sector público. Y es el supremo órgano fiscalizador, el Tribunal de Cuentas. ¿De quién depende directamente? De las Cortes Generales, no del Congreso, ni del Senado, ni del Gobierno, de las Cortes Generales. Y bueno, puede ejercer funciones por delegación y comprobación de la cuenta. No. Y lo más importante es lo que acabo de decir. Estatal se rendirán, las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas, normal. Las cuentas por eso muchas veces veis que el Tribunal de Cuentas ha dicho no sé qué, porque está controlando las cuentas estatales de lo que está haciendo la Administración. El Tribunal, sin perjuicio de su propia jurisdicción, ¿qué tiene que remitir a las Cortes Generales? ¿A quién primero? A las Cortes Generales. Y el informe como anual. Informe anual de las Cortes Generales. ¿Por qué? Pues porque depende de las Cortes Generales. O sea, depende directamente de las Cortes Generales, por lo tanto, ¿a quién le remite el informe? Anual, a las Cortes Generales. Puede ya infracciones, responsabilidades que ha podido exigir a alguna administración o alguna persona para que debe. ¿Cuándo fue esto? Por el tema de lo de Cataluña, el Tribunal de Cuentas ha exigido dinero de cuentas que han largado por ahí, que han utilizado para embajadas y cosas de esas en el extranjero, etcétera. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos ¿a qué? Al final, como si ustedes fueran, pero no está dentro del Poder Judicial. Esto es un Tribunal de Cuentas que tiene que ver solamente con el tema de cuentas, sector público y demás, ¿vale? Constitucional, incluso más administrativo esto todavía, pero sí que gozan de esa misma independencia e inamovilidad, porque al final están decidiendo también cosas, ¿no? De ese aspecto, ¿no? ¿Veis? Este es el otro que con el 135 habla también de una ley orgánica. Regula la composición, funciones, organización y demás, ¿no? Bueno, pues nos ha dado tiempo a terminarlo porque este era más sencillito y son justo casi clavados. Las 9. Dejo de grabar ya aquí y el siguiente nos vamos ya.